Ya. Bueno, yo había dicho que no iba a hacer esto, pero... ¿qué creen? Estaba aburrido en mi cama. Bueno, en mi cama no, en la PC. Estaba aburridísimo y dije, bueno, pues... De hecho pensé que era las 6, o sea, de mi país, y era las 4. Bueno, faltan unos 9 minutos. Así que... esta cosa ayer demoró ¿cuántas horas? 3 horas, ¿no? No, 4 horas, de hecho, porque sí, claro, fueron 4 horas. Algo me dice que me voy a quedar de largo acá porque después de esta cosa tengo que hacer una RTA de un chico, demonios. Pues sí. Algo me dice que voy a hacer de largo. Voy a estar de largo. Notificó, ¿verdad? Si no me equivoco. Sí. Ya está. Vamos a bailar toda la noche hasta que explote. Hola, James. Hace años, y de hecho es así. Hace años que no hago un stream de tarde, ¿eh? Hace años, años y años. Desde que estaba en la casa de mi madre, si no me equivoco. Desde esa vez no hago un stream desde... O sea, en la tarde, bueno. Hola, SF, no sé qué diablos. Esperas un rato. Voy a cambiar un ratito la pantalla. Un momento. Porque quiero hacer algo. Ya, ahora sí. Ya está. A ver. Bueno, le he puesto mute al stream de acá porque como tiene música, esta música creo que tiene copyright, creo. Bueno, pues esperaremos los 9 minutos acá. Porque como dije estaba aburridísimo y pues... Dije, voy a hacer por qué no. El dragón de oscuridad no tengo guía porque no lo tengo, así que no puedo ser guía de él. Yo ya he dicho muchas veces que no hago guías de monstruos que no tengo. Tengo que tenerlo para hacerle guía. Sí, pues de hecho yo cuando estaba en la casa de mi madre hacía streams en la tarde. De hecho hacía 2 veces, ¿no? Me acuerdo que no, hacía en la mañana más bien. Hacía streams más o menos a eso de las 10 de la mañana, o sea de acá, ¿no? Y después a las 7, 8 de la noche, si no me equivoco, creo que sí. Pero sí, como dice James, el dragón de oscuridad es bueno. Para clivear en arena, en la Rush Hour, por ejemplo, es muy bueno. Sí, pues había 2 veces el stream. Tienes que hacerlo... Yo lo haría Rage SF. Yo ese dragón lo haría con Rage más Will. Ataque, daño... Claro, ajá. Ataque, daño crítico, ataque. Asumo que por acá está una revisión. A ver, siempre tienes que guiarte de las revisiones de la gente. No exactamente, pero te haces una idea, pues, ¿no? Estoy seguro que los machos lo tendrán con Rage. Muy lento, pero la idea es esa, con Rage. No hay nadie que lo tenga bien runeado. Ahí está, mira, ve. Este de acá está bueno. Este está con... Este al ojo está con Speed, daño crítico, ataque. No está con ataque, daño crítico, ataque. Ah, no, sí está con Speed. Está con ataque, daño crítico, ataque. Como no llegaba a los 2000 acá, me pareció raro. Pero tienen buenos su stat de Speed, ¿eh? 18... 4 de taza arriba, bueno, lastimosamente. 5 de taza, 16 de taza, 9 de taza, 32 de speed, mira, ve. 17 de taza. Así lo haría yo, Rage Blade. Si se pudiera Will, pero bueno, pues con Will es más complicado, ¿no? ¿Qué estaba farmeando acá? Ah, no, me toca la bestias. Con Will sería mucho más complicado, a menos que tenga super runas. Ya falta todavía, y falta no sé cuántos minutos. Faltan creo que unos... Bueno, hasta que empiece la presentación de esta cosa, falta todavía. Así que nos quedamos acá por el momento. A ver, se viene mi ballena Joseph, dice. Mis caballos. ¿Cómo runear monstruos, Denis? Tengo un montón, tengo como 800.000 videos en mi canal de eso. Siendo que mi canal se enfoca en guías acerca de cómo se runean monstruos. Tengo 69.000 videos acerca de eso. Hola Ángel Madrugador. Hoy son las 4 de la tarde en este momento. Bueno, casi. Son casi las 4 PM. Y como dije pues hace rato, como nunca estoy haciendo un stream en la tarde. Años que no hago una transmisión en la tarde. Es que estaba ya acá jugando mis cositas. Estaba farmeando Summon War. Estaba jugando otros juegos que tengo por ahí. Ya terminé de jugar esos juegos. Ah, de hecho no he jugado Honkai todavía, demonios. Me olvidé de jugar Honkai. Dije, es más, hasta si juego Fortnite con por ahí nada más. Y después dije, ah, qué aburrido, no quiero jugar solo.
Me voy a la cama a dormir, no tengo sueño. No tengo sueño. Siendo que ayer nos dormimos casi todos tarde, ¿no? Yo me dormí a las 4 de la mañana. Me desperté hoy a las 12, si no me equivoco. Claro. Me desperté a las 12. Y pues de 4 de la mañana a 12 de la tarde son 8 horas, así que estoy bien dormido, pero he dormido mis 8 horas, así que no tengo sueño para una siesta de la tarde. Hola, Brian. Sí, pues... sí. Es que tengo equipo F2P para farmear dragones B10 y ahorita no pasa matando. Pues como dije, tengo un montón de equipos. Ay, ¿voy a perder acá en serio? Sí, perdí. A veces pierdes por alguna payasada de un monstruo. A veces en este mapa se pierde por alguna payasada que pasa por ahí. Guía de que haya el dragón. No es una guía, es un consejo nada más que te digo. Pero gracias. Para dragones B10 usa Trícaro. Bueno, no sé qué tendrás. Bueno, no. En dragones B10 no sé qué monstruos tendrás. Pero tengo un montón de videos acerca de cómo pasar dragones en general. Fran, Loren, Spectra, Veromos, Belladión, Chilling, El Charión. Hasta Sigmarus quizás, pero bueno, hay un montón de videos para revisar acerca de dragones con monstruos farmer y no tan farmer. A ver, voy a quitar esta cosa que en sí no sirve tanto. O Fran puede ser acá. Quedan todavía 4 minutos en el stream de Summon Dragon por si acaso. Así que no se desesperen. Además que después que termine el tiempo van a estar hablando todavía. Yo estaba mirando tu directo y me quedé dormido. Sí, pues era tarde yo. A las 7 de la mañana, dicen. 10 de la mañana. Wow, qué asco. Qué asco. Esto lo grabó anoche, ¿quién? Leonel. No te entiendo. Tengo verde, High, Loren, Frank, Veromos, Spectre, igual subido Crow. Crow no tanto. Yo usaría verde, High, Loren, Frank, que son básicos, los 3 principales. Spectre también, y te falta el Stripper. En lugar de Veromos, podéis llevar a Chilling o el Charión. Asumo B10, ¿no? Dijiste B10. Asumo B10. Sí, pues estoy en vivo. ¿Cómo no voy a estar en vivo si te estoy respondiendo y además sale pues ahí, ¿no? En vivo, en el título. O sea, sale el mensaje rojito. Y pasó. ¿Grabadas o no? Pues. ¿Pensabas que estabas en un video? ¿Cómo vas a estar en un video? En un video no se chatea así como tú en este momento, pues. En un video jamás se puede chatear como le estás haciendo. ¿Estás con mi stream? Ah, ya, sí, pues yo también acá. Estoy viendo el stream de CONTAS. Estoy esperando el tiempo, pues, ¿no? Ahí está. Está esperando el tiempo. No sé quién va a retransmitir. Creo que otra vez va a estar el Cepi. Cepi, no sé quién más. Otra vez creo que va a estar Stoic y Evan, asumo, ¿no? Supongo, no sé. Los comentaristas en inglés, asumo que van a ser esos dos. Bueno, esos 3. Creo que van a estar Cepi, Stoic y Evan, a ver. Sí, los mismos de esa vez. Evan, Cepi y Stoic. Acá en español asumo que lo harán en Twitch, ¿no? Sub-Zero y Solarizar. Y en portugués, Mr. Slot y Monagua. Que se parece a Freddie Mercury. Yo soy tan perezoso que en vez de leer las habilidades de un monstruo... pues, hay gente que le gusta así, pues, ¿no? En lugar de ser así... O sea, aparte de visual, le gusta escuchar, pues, ¿no? Auditivo. ¿Hay alguna forma de hablar conmigo en privado? Solo para negocios, señor SF. Si es para hablarme de cómo está la vida, cómo está el clima por acá, no. Lastimosamente no. Y no es porque no quieras, es porque... Si lo hago, no vas a ser el único que me va a preguntar cosas random de la vida por privado. A veces al privado me mandan mensajes, aunque no lo crean. Me dicen, hola Federico, quiero vender mi cuenta, ayúdeme con eso. O dime cómo runear a tal monstruito, así, bueno. Yo le digo, Lastimosamente no puedo ayudarte ya que este chat es únicamente para negocios. Información de negocio nada más. O invocaciones en todo caso. A veces, aunque no lo crean, me mandan mensajes al privado con cosas que no tienen nada que ver. Cosas que no tienen nada que ver. Pensé que Farías, ¿qué? Ah, que no. Ah, ya lo mostré hace ratito ya.
Acabo de mostrar el temporizador en el stream. Sí, es que estaba aburrido. Ayer en la noche, en la madrugada, dije que no lo iba a hacer, pero como estaba aburrido, estaba en la PC y dije, ¿qué voy a jugar? Iba a jugar Fortnite encima. Y como no me gusta jugar Fortnite solo, dije, bueno. Además pensaba que la Copa América era a las 6 de la tarde acá de mi país. Y era a las 4. Y siendo que no tengo nada que hacer. Es más, iba a salir hoy, pero tampoco tengo plata, así que... Siendo un sábado que siempre salgo, bueno, casi siempre. Como no salí y estaba aburrido, pues ya dije, voy a hacer la transmisión. ¿Cuándo hago revisión? Cuando me lo piden, ¿o a qué te refieres? Recién me levanto y veo que estás en vivo, dice. Pues sí. Hola, gato. Sí, ya yo el jefe del mes lo paso el primer día que sale nada más. O bueno, máximo al día siguiente. Siendo que en mi país sale ese jefe como a las 2 de la mañana, si no me equivoco. Hoy tengo que farmear esta cosa. Este jefe yo lo paso el mismo día que sale. Nunca espero hasta el último día. Siempre luego máximo hasta el día siguiente, máximo. Porque siempre hago video, así que para qué hacerlo tarde, pues, ¿no? ¿Cuánto falta? Ya empezó. Bueno, ya empezó su musiquita, a ver. Nos callamos todos en silencio. Música acá. Para Pepe se la lengua. Me hace recordar esa cosa. Todo, sí, Kevin. La mezcla de todo lo que dijiste. Es una mezcla de diversión, aunque a veces no me divierto. Costumbre también, pues hoy ya son 9 años y trabajo también. Los 3 en sí. Parece que a Evan no le alcanzó para poner su camisa, ¿no? Sepi sí está con su corbata. Sepi sí se puso muy formal el día de hoy. Bueno, ya sabemos que es un video grabado, no es un stream grabado, pero bueno. Pues. Asumiremos que esto es en vivo en este momento, ¿no? Yo no lo sabía, de hecho recién me enteré con ustedes. Yo sinceramente la verdad pensaba que las batallas de CONTAS en RTA eran en vivo así en todo el mundo, ¿no? Y después me enteré que eran grabadas. Qué imbécil que soy. Qué imbécil. He vivido una mentira 9 años. Bueno, 9 años no, porque no había RTA desde el inicio, ¿no? No me acuerdo en qué año salió la RTA por primera vez en el juego. Habrán pasado quizás 3 años, no sé, no se me acuerdo. No me acuerdo. Sí, todas son grabadas. O sea, son grabadas y después retransmitidas, pues, ¿no? Sí, yo también pensaba eso, ¿eh? O sea, yo pensaba que como es CONTAS, o sea, tenían ellos un sistema para así saber los skills, ¿no? Cuánto le quedan de cooldown a cada skill. Porque era CONTAS, ¿no? Pero después me enteré que pues sí. Porque además, si se dan cuenta, en la parte de la derecha de la batalla sí hay un botón de pausa. Entonces ahí me di cuenta también de pasada, ¿no? En esas batallas de RTA hay un botón de pausa. Entonces pues son videos, ¿no? Ah, sí, Leonel, pero bueno, pues el tema es que no se puede chatear como te dije. 100.000 pelucas, Imaginar que en las primeras versiones del RTA de CONTAS, el premio final era de $10.000. 10.000. Antes era 10.000 hace años, ahora es 100.000. La mierda, se ha multiplicado por 10. Las primeras versiones de CONTAS, su premio final era $10.000. Ahora es $100.000. Aunque pensar que esos $100.000 por lo general también es como recuperar tu inversión, pues, ¿no? Siendo que las personas que acá van son super pay to wins. En sí es una inversión, pues.
gastar, invertir y con la esperanza de recuperar tu inversión, pues, ¿no? Es algo así. En sí, esta cosa para los que juegan es un negocio. Son pay to wins, invierte su plata con la esperanza de recuperar su inversión, pues, en el premio final, pues, ¿no? O sea, no todos, por supuesto, pero bueno, solo uno nada más. Ahora invertirán toda esa plata en su cuenta, no sé la verdad. Una parte en la cuenta, otra parte en otra casa, no sé, qué sé yo. En paquetes como siempre. No digo, o sea, ese es invertir, pero quizás en un negocio aparte, no sé. One of my favorite matches we're looking at already is actually going to be our very first match we're going to get into, and that's Raigeki versus Lonely. We've got America's Cup champion of last Bueno, ahí le aposté mi caballo a Raigeki. Mis caballos, si no me equivoco, a ver de memoria, son Raigeki, Falling Flower. Ah, acá se enfrentan los dos, ¿no? Thompson, Firas. Ah, se me fue. Firas, Big B. Ah, también se enfrentan Big B y True Well. Va. Oye, en cierta forma, Raigeki se parece a Joseph, ¿no? Un poquito. En cierta forma, Raigeki me hace pensar en Joseph. ¿Hay código nuclear? Como que código nuclear. Yo sí le fue el caballo a Raigeki. Yes, he definitely is in the top 8, going to the America's Cup, one of the favorites, an extremely versatile player, one of the best drafters in here. Does he have the best box today? Tiene la mejor... Box lo puede traducir como monstruo, pues, ¿no? En cierta forma. Como la baraja de cartas. The most used monster in RTA right now. Don't cry, Stoic. And can you tell a little bit about that? ¿Por qué no lo tiene Stoic a Shizuka? Well, Shizuka applies everything under the sun. Anything that goes on, Shizuka is the only unit we've ever had introduced to this game where it's handling things across an entire board here. It's a very, very dangerous unit and can be very, very oppressive as well if you're not able to either keep its attack bar back or... ¿Te imaginas qué tan fuerte sería el juego si estuviese en versión PC? O sea, no con emuladores, no con programas terceros, por decirlo así como Google Play Beta, sino que tuviese una versión de PC. O sea, un ejecutable, un exe. Quizás hasta sobrepasaría juegos como Genshin, pues, ¿no? Por ejemplo. Actualmente no sé cuál será el gacha que tiene más inversión, o sea, uno de los más famosos, no sé cuál será. ¿Genshin? ¿Honkai? ¿Nike? No sé, no tengo idea. ¿Estaba el día? Está tranquilo el día. Honkai, ¿no? Por ahora. No, no es para PC, pero bueno. Si fuese para PC, creo que sería mucho más fuerte que otros juegos. Es que no necesariamente, porque por ejemplo, el juego que hace tiempo les presenté, que era, bueno, los que recuerdan, el War, el Watcher of Realms, que es de Tower Defense. Ese juego es exactamente igual en la versión móvil que en la versión PC. Es igual. O si no, también el juego Call of Dragons, que también le hice un video en mi canal. Es igualito. Yo tengo el juego de Call of Dragons en mi celular y a la vez en la PC. Y es lo mismo, solamente que obvio que en la PC tiene mejores gráficas, nada más. O sea, mejores gráficas en cierta forma, ¿no? O sea, no es como que cambia. No es como que el formato cambia, es exactamente igual, solo que es para PC nada más. Sí, pues sería mucho más conocido si fuese para PC el juego. Less in others. I think that the boxes here are very deep. We might see some cigar. I don't know. It's going to be as prevalent as we saw in China. The same thing for Ganymede. Claro, pues ajá, a eso me refiero. Hay juegos que tienen versiones tanto para PC como el para PC y son iguales. Pero obviamente es mucho más fluido, pues, ¿no? ¿Debería tener caster en español? Sí hay. Bueno, actualmente sí tiene. Pero no están en YouTube. No sé por qué no lo hacen en YouTube, la verdad. Ahí sí tengo yo una pregunta, ¿por qué no lo tienen?
O sea, Summon Reward sí tiene casters en español del torneo. No en todos, pero sí los tiene. Por ejemplo, en la de ayer, en el torneo de Asia Pacífico, que eran todos coreanos, no hubo comentaristas en español. No en todos tiene esa colaboración. Asumo que será por la hora, qué sé yo, ¿no? Hoy, por ejemplo, como es 4 de la tarde acá, en mi país, es como que, ok, normal. Pero de que tiene, pero lo que no tiene es en YouTube. Sí, hoy sí en español, hoy sí están en el Twitch, lastimosamente. Bueno, los que usan Twitch, bueno. Como dije hace rato, para español están en Twitch Solarizar y Sub-Zero. Pero en YouTube no sé por qué nunca lo tienen, no, eso sí no sé. Mira acá, ¿sabes? Canal de emisión, esta es la parte de lo que estamos viendo en este momento. Sub-Zero y Solarizar deben estar en Twitch, acá, ¿ya ves? Contuas ESP. Y de hecho esto de acá, asumo, ¿cómo era esta cosa en YouTube? No sé. Porque se supone que en inglés, tanto Evan, Sepi y Stoy están en YouTube como la ves en Twitch, ¿no? Supongo. O quién estará en Twitch con todas de USA, no sé la verdad. Eso sí no sé. ¿Harán retransmisión en ambas plataformas? No, no tengo idea. O son otros en inglés allá, no sé. De hecho, diría que solo personas específicas. Sí, pues hay como el Mobile Legends. ¿Hay Mobile Legends para PC? Creo que no, sí. El PUBG, no sé tampoco. El Call of Duty sí hay en PC. Free Fire creo que no sé. Desde que tengo memoria nunca he conocido a nadie que conozca hablando en persona. Tal vez se retransmitan. A ver, déjame revisar en Twitch, en el USA, quién está haciendo la transmisión en este momento, ¿yo? Dame un chance. Me interesa saber, o me da curiosidad, quién está haciendo transmisión en este momento en el Twitch de canal de Estados Unidos. A ver, acá está, Contuas USA. Sí, es igual, es lo mismo. Están igual ahí. ¿Ya ves? En Contuas, en inglés, también están lo mismo. Están haciendo retransmisión. Ya veo. Brasil, ¿y por qué no me sale en español? ¿No sale en español? No sé. No me lo recomienda el canal. Ya bueno, chao. Curiosamente acá tiene más volumen, ¿no? No sé, me suena. Me parece, o en español, perdón, en YouTube tiene más volumen que el Twitch. Me parece. Hey, ¿por qué sale este error en YouTube? Ya lo sé. Me gusta cuando narras, cuando sabía narrar, como que sabía narrar Champi. ¿En español también está por YouTube? ¿En serio? Ah, no lo sé, no lo he visto. Pero en español no me aparece acá en el juego. No sé. ¿Quién están en español? ¿También están Solarizar y Sub-Zero? Son un web para consolas. eSports. ¿Es otro canal? Ya empezó. Ya empezó. Ya ves, si se dan cuenta, allá a la derecha hay un botón de pausa. Eso significa que es un video grabado, pues, ¿no? Vivimos engañados. No, no tengo agua, demonios. Se me acabó el agua. Vanessa, primer pick. Raccoon y abuelo. Bastet. Bastet en RTA. Ya. In a response to the Vanessa, like we said before, the Vanessa was probably going to be coming out with that the cigar as well. The Bastet, interesting to see that pop out right here. Bastet, qué raro Bastet ver acá, que va a ser clip team de primer turno y de tipo individual. Claro, porque acá tampoco tiene el líder skill speed a la izquierda, Raigeki. Asumo que va a banear a Bastet acá a la derecha.
supongo. speed lead. Even if it picks another starter right here, it'll be very difficult to fight against the lonely turn one. Doble vida va a llevar. ¿Y qué vas a banear, abuelo? Nana. Ah, baneó a Sagar, pensé que era el Bastet. Ay, 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 sí creo que sí. Ah, no, acá no veo links, no se pueden ver links. What? Pero está desincronizado, ¿por qué? Oye, ¿qué pasa acá a la izquierda? Está desincronizado, si Bastet debe ser antes que ella. Claro, pues. Bueno, no sé. O quizás si lo hizo correctamente, no sé. Rompe defensa a... Ok, Nora. Chao, Nora, supongo. Nora, digo, Lora. No, no. Oh my god, so much damage. The one unit that has the control against these two water units is off the table. Even ¿Tiene esta la transmisión? ¿Qué? There's a Bastet and there's a Barber on the other side. So you'll try to get the control skill 3. No stuns, only 2. Ni un solo estuneo ya. Ahora Rakuni será, pues, según skill. ¿A Rakuni o a Carnal? Ah, también. Acá me quedo. Well, he's definitely going to go after that Karna right now. Karna's going to be the only thing that Raigeki can kind of pull himself out of position that he's in right now. Lonely, I would tell. Le está ganando el primer turno, We need to see full provokes coming out from Raigeki. Pienso que estaba mal sincronizado el chico de arriba, el Lonely. ¿Va a caer tan rápido mi caballo a Raigeki, en serio? ¿Va un crítico? Ah, no hizo crítico. Bueno, sí, fue crítico, pero no lo mató. Se va mi caballo a Raigeki. Very unexpected to shift into that Bastet. Had the triple elements right here, and like you said, the heal block was so clutch. It didn't allow neither the Rakuni or the Abelio to do anything, so right now he's still trying to fight off. Pues sí, más que hablar, encima estamos viendo también, ¿no? Y rompí defensa ahí. ¿Vas a resetear? No reseteo. Bufete a ti mismo, Rakuni, para limpiar. Pero ya perdió acá el Raigeki. No metas el segundo skill, vas a esperarte, claro, vas a esperarte. Tiene que parar a Bastet para que bufee para meterle el segundo skill. Aunque Bastet ya va a caer, digo, Vanessa ya va a caer. Ah, quiso tunearlo. Esa Vanessa rompe defensa cada rato y con desventaja elemental. Y ahora sí, segundo skill, no. Oh, pero segundo skill ahora sí. GG. Very good note, Stoic. You talked about it. We said we're expecting the opposite. Raigeki to be the aggressor and Lonely to be the one reacting. But he swapped roles and this did not work. Primera vez que veo bastante en RT en estos torneos. Bueno, no primera vez, pero es raro verlo. Ya que casi nadie juega primer turno en RTA en estos torneos, es raro. Porque eso di casi fue primer turno. Solo le faltaba un líder skill más de speed y ya está. Falta todavía el Joseph. Edna y Oliver. Y ahora que era primer turno. Nikki, Vanessa. Sí, ahora sí quizás el acá quiere primer turno. Raigeki. Porque hace rato fue full segundo turno nada más. ¿O Babo? Se supone que él estaba entrenando para el torneo de acá. Supongo que va a estar, no sé, no lo vi. Supongo que sí va a estar. Juno, para las segments. Suiki como ayer. ¿Quieres que baje un poquito el volumen de acá? Taor. Tabla, sí, primer turno quiere ir. ¿Y a quién vas a quitar? ¿A Taor? Y vas a banear acá a Juno, supongo. Juno se ve baneable a la derecha y la izquierda. ¿A Tablo? Leo, claro, buen pick para las... Ya, entonces Leo, claro, Leo y Taor.
Bueno, obviamente va a ir primero Laura. No, Segment, perdón. Stun. Juno. Reza por stunear. Reza por stunear a Jamayer o al tablo. ¿O no lo va a hacer? No, no lo va a hacer. A ver, ¿qué va a hacer? ¿Resetear a Vanessa? O a... No, Nikki, por si es el proc, claro. Por si quieres ser el proc y limpia. Daño por multihit, ¿no? Ahora si stripea, a ver, stunea. Un solo stun. A tablo. Según skill, no, reseteo nada más a Vanessa esta vez para no revivir. Vanessa ahora. Oh, qué atrevido. Pensé que iba a resetear a Vanessa. Jamayer nada más. Glancing. Toda Jamayer quizás. Sí, toda Jamayer. Stun. Tercer skill, ¿vas a cortar? Sí, porque se mueve ya. Sí, está bien. Y ahora sí resetea a Vanessa. Ahora sí. Tercer skill. Y se muere Vanessa y Nikki. Es básico nada más. Le hizo un crítico encima. Le hizo un cochino crítico. Oh, estoneo. Oh. Volvió mi caballo Raigeki. A finales de... Sí, pues, en Europa. 1-1. Sí, es que hace rato fue muy pasivo en su pick. El otro fue más agresivo. Ahora se voy al revés. Ahora la K fue más agresivo, la K pasivo. Narsha y Valantis. Jamie? ¿Cómo que Jamie? Ah, Jamayer. Ah, yo pensé que era Jamie, el Bounty Hunter de oscuridad. A ver, ok. Ahora va a voltearse otra vez. Ahora se cambia otra vez a lo primero que vimos en la partida 1. Agresivo o pasivo. A la derecha va a ir primer turno, a la segunda va a ir... Izquierda va a ir segundo turno seguramente. ¿Abuelo? ¿O Juno? No, Juno, mucho fuego ya. Ya tiene que colocar algo de agua por lo menos. Oh, bueno, triple fuego, wow. Acá de hecho puro fuego tiene que colocar. Puro fuego tienes que colocar ahí. Oye, me parece la calidad se está cambiando a cada rato. No, está en 1080. Y uno. Josefina para la Lora y para el carnal. Trying to make sure that the control from Cardinal and the Laura is not too oppressive. The question now is, does Raigeki... ¿A quién quitas a la derecha? ¿Juno? Juno. Claro, Oliver para la Josefina. Sí, pues. Algo me dice que sí le van a nerfear a Rakuni. Yo asumo que si le hicieran algo a Rakuni, lo máximo que harían, ¿sabes qué es? Es que su segundo skill... Ah, Josefina. El segundo skill no aumente 100% la barra, sino quizás un 50% o 30%, qué sé yo, no sé. Se me ocurre, no sé. Es Bio. ¿No vas a tunear o sí? ¿O sí lo vas a hacer? No, todavía no, claro. ¿Vas a meter el tercer skill ya? Ah, sí lo hizo. Bio. No, igual vas a dormir, da igual que lo duermas. Aunque puede ser que porque... No, pero si dormía, sí iba a limpiar a Rakuni. Porque estaba con menos vida la Segment. Siendo que Segment está con menos vida y va a limpiar a él, no a Rakuni. Estoneo, no el segundo skill, digo tercer skill. Uno nada más.
Es tercera skill ya, pues, ¿no? De una vez. O todavía no. Sí. Oh, no estoneó a Nikki. Ah, Nikki, claro. No, según skill ni loco vas a meter. ¿Para qué? Oh, ¿le oigo en serio? Ah, ok. ¿Todo a segment nada más? ¿O todavía no? No, a Rakuni quizás, o vas a estunear a Lora. Lora, que quiso estunear. Bueno, GG me parece ya. Ya me parece GG. Hola, Pitufo. Básico y se muere, pero no está reseteada, ¿no? No, le falta resetear a Vanessa. Ahora aumenta la barra. Ya, claro. Ahora sí reseteas a Vanessa. ¿No? Asumo que ya estaba reseteada. No sé, no me acuerdo. Un stun nada más. ¿Seme con Esper? No, está con Swift. GG. Ah, sí, ya había revivido entonces. Ah, ya. Esto va a ser lo primero, igualito que la batalla anterior, ¿no? Que Juno se queda solo como siempre. 6000 de cura. Según skill. In round number 2, I think a big congrats for Lonely for taking that match there, and I love to see the aggression, but well done. Bueno, ganó mi caballo. Ahí lo mostraron. Ahí mostraron lo que lo grabado. Bueno, ya se sabe, pero aún así, bueno, es la primera vez que veo que muestran esa cosa. Ganó el Joseph, versión más pay to win. Raigeki me pareció que perdió en la segunda por... No, en la primera, ¿no? Sí, la primera, por ser un poco pasivo nada más. Sorteo, dice, gana este equipo. Lo quiero. No, no lo quiero. 2-0, ¿no? No, 2-1, perdón. Los códigos... Ay, carajo. Los códigos estarán por lo menos de acá a 1 hora todavía, así que no me rompan las bonillas con los códigos. Siendo que recién vamos una batalla, por lo menos 1 hora más para el primer código. Por lo menos. ¿Cómo que madrugada a esta hora? Yo estoy con las 4 de la tarde, Hamilton. Bueno, 4:20 tengo. ¿O acaso ves que la ventana está de oscuro? Sí, son pregrabados. Pues mira, no ves acá el botón de pausa y hace rato vimos esa ventana donde participas para espectar batallas. Yo recién hace poco nada más me enteré que son batallas pregrabadas. Ese fue el código de ayer. El countdown. Los dos fueron de ayer, pero no sé si aún siguen vigentes. Supongo que sí, ¿no? O no sé. ¿Siguen vigentes los códigos de anoche o no? Sí, esos son los de ayer. Siguen vigentes. Sí, creo que duran un día, si no me equivoco. No sé, la verdad. Me parece que duran un día. ¿Tinder? No he gastado mis likes de Tinder. No he gastado los likes de Tinder. Sí, creo que duran un día, si no me equivoco. Estaba acá como buen machazo limándome las uñas. Está hablando de que Raigeki ganó por la segment. Es una de esas unidades que pones tu fe en segment y esperas que meta su cochina eso. Tiene mucha utilidad. Estuvimos hablando de esto antes. Seme es uno de esos monstruos que su win rate es bajo del 50%, dijo, ¿sí, no?
It's a very make or break unit, right? If it hits the strip and the reset on turn 1, you might have gotten the game. If it misses it, you're like, no, I should have put this on violent to have a chance to proc, but then again, you want to. De hecho, sí, alguna vez fue así, Brian. Pues hace años los torneos de RT de Contoas eran así, con público y en vivo. O sea, no eran pregrabados, eran que van a un escenario, ¿no? A un teatro, no un lugar, bueno. Y se presentaban en vivo los dos, o sea, se ponían frente a frente como si fueran a pelear así. Y cada lado tenía su podio, ¿no? Su podio con su tablet. Y ahí jugaban así. Ajá, con sus tablets, hace años. Sí, eso fue antes de la pandemia, por supuesto. Aunque ya acabó la pandemia, ya no lo hacen, pues, ¿no? Antes era así. Sí, sí. Antes era así, frente a frente. Mira, mientras que están acá, voy a mostrar un poquito ya. Un ratito, porque están hablando acá puras payasadas. Vamos a ver rápidamente cómo era antes. A ver, espérate. RTA Summoner War 2018 vamos a poner, a ver. No. I mean, I love it. If he just No, had a no. Narsha, I think the Narsha was just excellent for his play style there. And I know, like, Narsha with the Nikki as well, that's great combos, great. No está esta batalla en YouTube, por lo que veo. Maybe is it as exciting as watching Parece que no está, a ver. match? Like, this right here is probably another one that a lot of people are looking forward to seeing. Oh yeah, Thompson versus Falling Flower. These are a couple of titans going in here. Now, Seppi. Mira, antes las batallas eran así. Hace años en RTA el de Contoas era así. ¿Ya ves? Los dos estaban acá en vivo en un lugar, pues, ¿no? Un lugar físico, y estaban ahí con sus tablets. Frente a frente. Así era. Antes de la pandemia. Esto fue en 2018, si no me equivoco, no sé qué año es. Hace 6 años, ¿ve? 6 años. Hace 6 años fue esa pelea. Sí, pues ahí se notaba la reacción, bueno. Y bueno, de hecho, también hubo un tiempo donde creo que empezó la pandemia. Y aún así creo que cada uno desde su casa, o sea, ponía su cámara y lo veías. Porque eso pasó, por ejemplo, con Pinroy, si se acuerdan, cuando hizo así, ¿no? Cuando Pinroy hizo esa cosa de ahí, ¿no? Cuando se enojó por un pro, no me acuerdo, estaba como que... y lo querían cancelar, algo así, me acuerdo. ¿Cómo que códigos nucleares? Por ahí lo pusieron los códigos. Se ahorran, pues sí, ¿no? Siendo que solamente son batallas desde casa, pues sí, ¿no? Se ahorran el tema de la logística, pues, ¿no? De traer a la gente, escenario y toda esa cosa. Sí, pues también así era, desde la casa. Cada uno de su casa, por ejemplo, yo me hago mi stream, mi cámara y peleo en vivo con alguien, pues así, ¿no? Y eso lo transmitían. ¿Será por eso que ahora el premio es más caro, no? O sea, más grande, porque antes, como tenían ese gasto, el premio era más o menos unos 10,000 o 20,000 dólares. Y ahora es 100,000, pero todo desde casa nada más. Sí, ¿no? Estaba ese chico, no me acuerdo su nombre, era... no sé. Pero había un tipo, de hecho, que se vistió... bueno, no se vistió de mujer, sino... se puso una peluca, si no me equivoco, rosada, si no me equivoco. Estaba como medio payaso el tipo, no me acuerdo quién. Y creo que ganó o le ganaron por payaso justamente. No recuerdo quién era. Sí lo vi, pero no recuerdo su nombre. No, Obabo está en Europa, Luis, no está en Américas. Obabo es de... no, él no se puso, sí. Obabo no se puso la peluca. ¿O sí? No, era un tipo medio musculoso. Estaba con su BBD, bueno, su tank top. Era un tipo con su tank top y una peluca rosada, si no me equivoco. No era Obabo, no. Obabo es de Noruega, si no, no. Obabo es de Suecia. Bueno, su bandera es de Suecia.
Hoy estamos en la América, pues, ¿no? Obviamente que no tocan. En Europa no sé si estará Seichis o Babo, Había un alemán, no me acuerdo su nombre también. Y Ismo, creo que es Ismo, sí, ¿no? Ismo creo que también, no sé. No recuerdo los de Europa. Pinroy también creo que está en Europa, a pesar de que es asiático. Creo que su bandera es de Holanda, si no me equivoco. Si es que no me equivoco. Ey. Sí, pues Obabo es de EU, no es de Américas. Él tiene que jugar en su Copa América. En su Copa América, digo, en su Copa de Europa. Topa era el que hizo el cosplay. Ah, sí, no, pero no. Estoy intentando recordar quién era el que hizo así con la peluca. Y no recuerdo si ganó o perdió. ¿Quién estaba con esa peluca? No sé la verdad. Ajá, pues sí, Obabo está en Europa. Por ahí si quieren, bueno, si alguien tiene los códigos de anoche lo coloca. Yo no sé, ya me lo perdí. Ya lo usé anoche también. Si alguien tiene los códigos de anoche, que lo pase por ahí. Yo no lo tengo. Ya los gasté anoche. Que no. Falta todavía, falta mínimo 1 hora. Los códigos jamás se dan al inicio. ¿Por qué no entienden hasta ahora? A ver. Los códigos se dan mínimo a la mitad de la pelea, a la mitad del stream. Y recibamos una pelea nada más. ¿Por qué darían códigos al inicio? A ver, ¿por qué? ¿Por qué? Sí, pero tampoco he visto usar a Zibal en este torneo, ¿eh? Todavía no. Versatilidad. Vendió su cuenta. No sé, hay varios que vendieron su cuenta. Wadafua, por ejemplo, vendió su cuenta. No sé si hablas de él. Uno de los que recuerdo es Wadafua. Él hace años que vendió su cuenta. También había Foxy, pero no, él no sé si me acuerdo si iba a RT a los torneos. Foxy, SW, si no me equivoco. Él también vendió su cuenta. Porque estoy viendo los comentaristas en ese idioma, porque quiero. Pues sí, pero ¿qué será? Pues ahí Contuas tendrá su... ¿En serio? Wedgets. Let's see what Falling Flower responds with it. Is it going to be a Speedly, the Laura being flashed, the Pater once again showing all these LDs. Are they going to come out? Están haciendo sus payasadas ahí de mostrar. Están haciendo sus payasadas como siempre. Laura Oliver. Acá también lo va a hacer seguramente, a ver. ¿Ya ves? Ahora van a hacer sus payasadas. Beautiful, friendship showing up in here. The Juno coming out. What would you like to see now in response from the Thompson side with two of his units being... ¿Tan temprano Juno? No hay muchos divas por acá. Para Laura nada más. Pues sí. Oliver, claro, con Wedgets. Faltaría uno que bufee el speed nada más para que Mai esté más fuerte. My friend, you called that in another thing. Remember, one of his best partners is the Rakuni, so maybe if a Rakuni comes later on, he doesn't even need to proc. Rakuni, ahora colocar pasivas, antipasivas, diré. Agua. Agua. Ah, le quitó Rakuni. I love stealing the Rakuni. I think the Rakuni steal is okay. Eso para quién, para Laura, supongo, ¿no? El High Gun. Te salió, claro. Mogul y Han. Y acá en sí, pues no tienes mucha agresividad, ¿no? Te falta uno de agua, quizás acá a la izquierda, y baneas a quien, a Han, supongo.
Acá te falta un agresivo de agua. O uno neutral por último. Diana. No. Bueno, Diana. Han tal vez a la derecha y a la izquierda. Rakuni. O Tesarion por las pasivas. ¿Rakuni o Diana? No, digo Rakuni y Tesarion. Ah, ninguno, de hecho. Bueno, Han la tiene, pero a la izquierda no. Han era obvio acá porque es agresivo de primer turno y a la vez individual. Que puede sí one-shotearte, bueno. A ver, Miles. ¿A quién vas a tunear? ¿A Diana? ¿O Laura? Ah, sí, Laura se va a mover. No lo hizo. No quise meter el segundo skill. Básico, nada más he metido. La mitad de la vida ya. Estonea justo a Juno, que es al lado. Limpia todo. Tienes que limpiar porque si no, Tesarion te va a joder. A Juno. Oh, stun a Diana. Laura nada más ahora sí. ¿Vas a stripear todo? Con suerte stripea todo. Casi todo. Hola Luis. Con las predicciones, ajá. Básico nada más. Ahora sí según skill. Bueno, lo hizo, pero no estoneo. Bueno, Diana tiene que pegar obviamente a Juno, pero no se va a transformar o escudo nada más. Escudo. Proc, no te transformes, sí. Básico en Laura nada más, te queda pues. Laura. No, Laura no, Diana. A ver, procs. No hay procs. No. Pasiva en Wedget o en Miles. En Miles, en todo caso. Básico nada más. No. Ahora acá. O vas a... Oh. Diana. Diana. Ya cambió su enfoque a Diana en lugar de a Laura. Estaba empezando fuerte Thompson, pero ahora se balanceó, Sí, porque allá tampoco tiene cura, porque ya le quitó la cura de Wedget por su pasiva. Laura, ahora sí. Sí, Laura. Cambia tu... No va a cambiar, ¿en serio? Hola, Lawrence. Bueno, chao, Wet Hats. Uy, le dio la vuelta, me parece acá el Falling Flower, Ahora sí a Miles. Claro. Uy, no. Esta partida empezó ganando Thompson y parece que va a perder. Me parece que es GG nada más, ya. Mogul, porque está más flacucho. Mogul. Sí. Proco básico. Uy, no. Ambos hecho. Ya es GG hace rato. Sí, de hecho, ¿no? Lo dio la vuelta. Waiting for the battle. Oye, pero actualiza acá pues el izquierdo, hijito. Actualiza el puntaje de acá, el score. Ahora, Wetty a Diana. Ahora sí lo puso. Está perdiendo uno de mis caballos, a la vez está ganando uno de mis caballos, porque le fui a los dos. Mis dos caballos acá están casi enfrente, como anoche. Así que de acá se va uno de mis caballos. Si no me equivoco, voté por ambos. Siendo que eran 8. Hola, Haciel. Acá aburrido haciendo la transmisión de las Américas. Las Américas. O sea, estaba aburrido, por eso hice la transmisión. Estaba por jugar un terrible Fortnite y me aburrí y dije mejor hago la transmisión.
Ok, Haigan es buen pick contra los strippers. Otro más de viento ahí. O quitarás a Haigan, no creo, sí. We could potentially be seeing a Raccoon draft right now, because right now Falling Flower isn't showing a ton of aggression, and when you have a Raccoon on the field, that can be very difficult. Ese Thompson tiene un montón de lenizo, ¿no? Seimei contra quién, a ver, pero Seimei para qué. Por el Haigan, entonces va a dejar el Haigan si quita, si pone a Seimei. ¿Doble stream? ¿Para mí? ¿O te refieres al día? Bueno, si es el día, sí, pues. Porque en la madrugada fue un stream. Bueno, ambos días, ¿no? Chitian. Chitian, Dashen. Y ahora uno más de viento ahí. O quitarás al Juno, tal vez. Juno podría ser acá y quitas al vampiro, tal vez. Bueno, el que vampiro se le puede meter control contra... también. Batalla de Elenis. 3 Elenis contra 3 Elenis. No, mira, 3 acá, 3 allá. 3-3. Pues de hecho sí, acá estoy con el Tinder. Viendo que el Tinder ha cambiado su interfaz. 3 Elenis contra 3 Elenis. Bueno, que fue banado, pues, ¿no? 2-2 ahora sí. No, 3-2. 3-2. Stun. Stripeo y con suerte procase, aunque si stripea no va a ser suficiente. Pero mejor resetea nada más. Claro, porque si stripeaba Haigan lo jodía, pues. Stripea. Ok. Contra Lora. Ok, tercera skill. Tiene que hacerlo nada más. No, no lo hizo. ¿Duerme? No, no durmió. Desper, claro, obviamente. Lo reseteó al tipo este. Básico en Ragdoll. Todo en Lora nada más se va a concentrar. Y ahora sí, tercer skill. Stunear al Ragdoll. Stun. No, básico nada más, pero bueno. Básicos a Ragdoll, stunea. Según skill a quien a... Chompun, tal vez. Ah, no. Sí, bueno. Si había un proc, hoy no. Tercer skill. O stun, no, segundo skill. Sí, segundo skill. Otro segundo skill. Se va mi caballo, me parece. Ganó el que tiene más Elendis. Ganó el que tiene más Elendis acá. Se fue mi caballo Thompson. Según skill, y ya está. Duerme, ya está. GG. Bueno, se fue el caballo Thompson. Entra el Chombi canoso. Ganó el Chombi canoso. F por los caballos. Digo, los que apostaron al caballo Thompson. Se fue un caballito ahí. Sí, pues apenas hizo un counter, pero una vez que empezó con el control ya se acabó. Estaba bien con ese counter de Spare que le hizo a... no me acuerdo quién, a Lora creo. Pero una vez que le metieron control ya se jodió. That's a tough one, man. I feel like you just look at Fallen Flower and it, essentially he just drafted a little bit better than Thompson. Puras chicas en bikini me salen hoy. I think in that first match where we got the Han through, if ¿Por qué me salen puras tipas en bikini? maybe we would have seen a different result because that would have definitely helped Thompson try to, get something going there, but it was a perfect ban on that Han. 2-0. Big congrats there to Fallen Flower because I think Fallen Flower
picked and banned accordingly. Acá no creo que den el código todavía. Quizás después de la siguiente batalla den el código. El primer código de la tarde. Se fue mi caballo, Thompson. Seguirá yendo al gimnasio Thompson porque al inicio cuando empezó estaba mamadísimo. ¿La habrá dejado o no la habrá dejado? Recuerdo cuando las primeras veces que empezó a entrar a los torneos estaba ya mamadísimo. Ahora no sé cómo estará. Y siempre que le hacían así su highlight o su entrevista, como de su vida, no su historia, siempre estaba en el gimnasio del Thompson. Salgan del internet, quiero estar solo. Perdió mi caballito Thompson. Bueno, ganó mi caballo Falling, pero también perdí mi caballo Thompson, ¿no? Así que acá gané y a la vez perdí. Lo mejor de ambos mundos. Gané y perdí. Gané y perdí. Esta parece Lana Rose hoy. Esta chica se parece a Lana Rhodes. Sape. Una chica en el tronco, ¿en serio? ¿Por qué está en el tronco? Bueno. Una chica subida en el tronco. F. Sí, porque aún le quedan los brackets de los losers, pero bueno. Lamentablemente el bracket de losers no cuenta para las insignias. Pues sí, pero Falling Flower también era fuerte, por eso la aposté a él. Pero de hecho, si hubiese sido uno de los dos, sí, también le iba a Thompson. ¿Cómo se llama su micrófono? Shure, ¿no? Shure. A ver. No conozco esa marca de micrófonos. Shure. ¿Cuánto está su micrófono del Evan? A ver. Micrófono. Condensador. Shure, ¿no? Sí. Shure. La mierda, sí que está caro, ¿eh? Sí que está caro ese micrófono del demonio. Bueno, hay de varios precios, no sé por qué. Ah, ya, uno es inalámbrico, el otro es alámbrico. El inalámbrico está 2.400 soles y el alámbrico está 1.300 soles. Más o menos el doble que el mío de acá. El que es alámbrico, el que él tiene, supongo, ¿no? Es del doble de acá. Y el inalámbrico está como el cuádruple de mi micrófono. No conozco a Vita. Fira sí lo conozco, a Vita no lo conozco. Pero su nombre no es Firas Firas, o su stream, su nombre de YouTube es, digo, de Twitch es Firas Firas. Solo recuerdo que es de Canadá nada más. Sí, ese fue Thompson. Ah, no, los precios de Contour son muy caros para alguien de LATAM, pues, ¿no? Pagar $100 por un paquete es un asco. Oye, mira, Chris Martin. No sé por qué empecé a Chris Martin. Parece un poquito a Chris Martin. ¿Dos era aguacate? ¿Qué? No entiendo. Mira, le gusta usar a Molong con Icarus. Ah. Sí, ya ganó Regeki 2-1. Fue la primera. La opinión de cuentas de venta es un negocio, como te digo. Contour no lo avala, pero tampoco lo puede prohibir como tal. Bueno, en teoría lo prohíbe, pero no puede hacer nada en contra de eso. ¿Por los impuestos? ¿En sí pagas impuestos por ese paquete? Bueno, no sé, que yo sepa, yo sí. Bueno, la vez que compré el paquetito de $3 en el juego, no me cobraron más de $3. Me cobraron lo que está ahí. Si no me equivoco, ¿eh? O sea, yo vi mi cuenta y me quitaron lo que me dijo el juego, pues, ¿no? Que está en soles. O sea, no está en dólares, sino está en soles. Pues sí, se fue mi caballo Thompson. Ah, mira, no sabía eso de ello. Acá que yo sepa, no. Que yo sepa.
Ok, René, báñese, báñese. Échate un solo de... ¿Quién? Ah, Cerati con C. Cerati con S. Tiene solo Cerati, sí, ¿no? Bueno, no sé. Solo de música ligera puede ser. Ya. Igual a mí no me quedan más que los que cuesta el paquete, dice. Cuando compro algo. ¿Alguna vez hicieron SD de un monstruo de luz oscuridad? ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? Ah, creo que sí, pues no, ya están aplicados, si no me equivoco. No, al final lo escuché a Sui Generis y me olvidé. A ver. Vamos a darle una vista rápida al que dices. A ver, Sui Generis. You mentioned in your lineup, you mentioned the Tian Lang. The Tian Lang is probably going to be something that's going to be pre-banned a lot, something that he's going to try to fight for early. What do you think Beta's got to do to kind of dance around that? Necesito instalar otra versión de Spotify, esta no me sale acá. Sui Generis éxitos, son tipos pelucones con el pelo largo. Canción para mi muerte, necesito. ¿Cuál recomiendas? A ver, ¿cuál es la más famosa de ellos? No, sí sé que es SD, pero no entiendo otra pregunta, porque hay mazmorra de SD de LNDs. De 3 estrellas, por supuesto, ¿no? Aunque por online no. Así pagas... Sí, creo que sí. Ya ves, ir a firas. ¿Cuánto me falta para la cámara? Unos $300 más o menos, Kevin. A la fecha del día de hoy, si no me equivoco, viendo mi cuenta de PayPal, bueno, no viendo ahorita, pero recordando, creo que me faltan 300 cocos. Las skins de los maestros de las armas, no me acuerdo cuál. Ah, México, pagas el impuesto. Chloe, ¿qué mierda? ¿Qué vemos acá? Ah, parece, ¿no? Para que esté con Chloe tiene que estar con Swift. Y acá otro líder de skill speed. Va a ir primer turno por lo que veo, de tipo control, algo así. ¿O vas a cambiar? No, va a cambiar. Praja. Pensé que iba a ser ayuno, ¿eh? Bueno, que ya mucho fuego, ¿no? Cierto. Claro. Carnal. $300 por hacerte G1. Bueno, en Milagros no creo que pueda hacer. ¿Estará este pedo porque vas a chupar? ¿Alfiras? Ok. Le gusta usar el busa, pues, ¿no? Acá también le falta agua porque no tiene nada de agua. Le falta... Ah, bueno, no usa nada de agua. Lío, entonces, si baneas a Lío, ¿vas a quitar a Lío y a quién acá? ¿A Mono de agua, tal vez? Leo me parece que a la izquierda, pero a la derecha Vita, ¿quién va a banear? Segments. Sí, Leo era obligatorio acá. Necesito ello. Te necesito como a la luz del sol. Eso parece una música de cuentos de niños. Oye. La. A ver. ¿Vas a querer estunear a Chloe? No creo que puedas. Ah, Praja. No lo hizo. Ni un solo stun. Ni un solo stun. Reseteo, digo, esa bajada de barra. ¿Vas a meterse en una skill para hacer cycling? ¿O no? Lo estaba pensando, ¿no? Y ahora sí a Praja. Le stuneó. Básico y se muere. Oh, bueno, no hizo eso de ahí, ¿en serio? Yo creo que era básico asegurado, ¿eh? O bueno, la va a repetir otra vez. ¿Rompe defensa? No, está repartiendo el daño el Vita. Era para matar a Praja ahí nada más, se me parece, ¿eh? Está repartiendo el daño el chico. No me gusta. No me está gustando. Con el básico se moría, si no me equivoco. Praja, de Yamayor.
Está cometiendo el error que hizo anoche. ¿Quién lo hizo? No me acuerdo. ¿Quién repartió así el daño? No me acuerdo de anoche. Y por repartir el daño se jodió. ¿A quién? A Segmet. Digo, a Segmet, a Beta. Hoy se me ponen los nombres acá hoy. Edna, no Beta. Psycho Crusher. Ese mono le falta precisión, no tiene nada, ve. Ese mono tiene 0% de precisión. Hasta ahora, Sí. Ahora sí, estuneo. Nada. Eso le costará caro, me parece, a Vita, por no haber matado a Praja desde el inicio. A Edna, según skill. Oh. Tercer skill ya. Acá le gana el Firas, me parece. Sí. Perdió por no haber metido desde el inicio a Praja. Tenía para matarlo. Si dejan a Leo pero nadie pega por velocidad, artefactos hay daño por... ¿Qué? Si dejan a Leo pero nadie pega por velocidad y en artefactos hay daño por velocidad, ¿eso se cancela? Claro, pues si pones a Leo y no hay nadie que pega por speed, pero en artefacto dice daño según tu speed, igualmente ese daño se anula, pues, ¿no? El daño según tu ataque, por supuesto, ¿no? O por runas en sí. Pero artefactos que digan daño según tu speed, eso también se anula. Siendo que Leo pues lo deja con 0 de speed. No hay daño, pues. No habría nada de daño por haber 0 de speed. Chichuca con el Yamir. Aunque ellos dicen Yamir, ¿no? No sé, hay mucha forma de decirle al dragón ese. Yamir, Yamire, Jamire. ¿Ya ves? Él dice Yamir. Sepe dice Yamir, estoy dice Yamir. Siendo que ambos hablan inglés, ¿no? Yo me acostumbré a decirle Yamir. Le quitó el Wusa. Stripper. ¿Leo? ¿De frente? ¿O todavía no? No, todavía no. Pero tiene que colocar viento. Ahora te toca colocar a ti también otros elementos porque te jodes. O vas a ir con Wusa, no digo, con Molón. ¿O quién no tenía ese Molón, Firas, no? ¿O quién era? ¿Quién era el que tenía Molón con Icares? No recuerdo. Raccoon, claro, con Miles. Mono de agua, no, Tablo. Entonces colocarás allá a Yamayo, supongo. Último pick. I don't know, was the tableau... it's super curious as to why you even thought the tableau was going to be a great pick here. I'm not going to say the tableau is a really bad pick. I just think it's a little Le parece que es un mal pick al tableau, dice. I do like the Raccoon. I think Raccoon Miles is an excellent pick here. I love Fadas for this draft here with the Changpong and the Ethna. I think the Ethna is going to be a hyper... Quisiera decir que pongo un Douglas y banea a Praja. Pero no, por Edna, por los multi le puedes tunear. No, digo, claro, Douglas puede ser. Porque en sí no tendría mucho daño contra alguien, no de fuego, ¿no? Claro. Era de fuego, pero no sé. Quizás Edna con los multi-hits se estoneaba o mataba al Douglas. Y banea Praja, tal vez. Pensó lo mismo que yo pensé. Praja. Baneó Praja y acá seguramente banea a Miles o a Raccoon o a Douglas. Sí, Douglas se ve fuerte acá. Raccoon, ¿cuánto speed? Mínimo, no hay mínimos. Sí, Douglas era baneado acá. Como siempre he dicho, no hay respuesta para la pregunta de cuánto mínimo necesita de algún monstruo. A menos que el monstruo lo exija como tal, pues, ¿no? Dale lo más que pueda, pues 180, 190, 200, qué sé yo. No sé. Aunque respetable conmigo, te diría que 150 para arriba. Respetable, ¿no? Decente, quizás 130. ¿No?
Respetable 150 para arriba. Estonea a Segment. No, Chompung. Le estoneó. Resetea Tablo. ¡Oh! ¡Oh! ¿No vas a hacer eso? O sí, pero Praja ya reseteó, digo, ¿ya stripeó o todavía no? Oh, no, chao. Según skill se muere. Bueno, básico y te mueres. Con básico se muere el tipo ese. O te vas a asegurar bufeando a Miles. O a Tablo para que meta el segundo skill. Ah, eso va a ser, segundo skill. ¿No? Ah, por multihits. Creo que con segundo skill también se moría. Quizás tenía chance para stunear a Segment. Quizás. Stripeo. Faltó uno. ¿Vas a dormir? No, ¿para qué? ¿Rakuni vas a hacerlo? No. Según skill ahora sí. ¿O vas a volver a resetear? Según skill. Un rompe defensa nada más allá. No, no va a dormir todavía. ¿Para qué? Todo hay Miles nada más. O en Wusa, claro, Miles. Bio. Provocación en Miles. Todo Miles. Todo en miles. ¿Reseteo a quién? Todo él. Y ahora sí, duerme. ¿O no? No, básico, no más básico, básico. Se muere con básico. Sí. I think he was debating whether using another skill there, and he's got to just be safe and go with that multi-hitting attack bar, increasing first skill. Están parejos todavía, Por ahora están parejos. Por ahora, en teoría, ¿no? Según el skill, no. Duerme ahora sí. No, nada todavía. The Tablo doesn't do much. The Rakuni's not as strong because it doesn't have anyone to keep alive. And Escúrate, pues, oye. A menos que acá Tablo haga prox como loco, no creo. Aumenta la barra en Tablo, según el skill. Tratando de soñar, a ver. No, estoneó, bueno, uno nada más. Ahora sí duerme. Sí, ahora sí. Sí, Firas me parece que ganó. Como digo, menos que Tablo y Amayer, digo, y Tablo hagan payasadas. Ah, Swift. Yeah, very good point in there. Here we go. The Tablo trying to land some death breaks. Nope, but gets a very powerful glancing right here. The reset comes up. ¿Por qué no estoy jugando? Estoy jugando, pues. No, no, de hecho no estoy farmeando, de hecho, gracias por hacerme recordar. Gracias por hacerme recordar que no estaba jugando. Farmear, ya está. Según skill nada más a Tablín. O bueno, básico. No tengo bien para las gemelas, Rage pues. O Fatal, o Swift. ¿Por qué no me escribo? Ay, no sé cuántas veces voy a responder esa pregunta. Targeting the Tablo, that's what he does. Skill 1, still got some crits in there. The skills will come back for the sake. De hecho, aún hay esperanza de que Vita gane si es que hace payasada como dije entre Tablo y Racunia. ¿Duerme? No. Bueno, pero aún así pues. Aún así no sé cuántas veces voy a responder a esa pregunta. Very good point. If the Wusa had a proc in there, if it was on violent, he could have killed the Praha this turn. But the Praha right now, with the heal block, has to go for skill 2, gets the beneficial effect removal. ¿Tendría que contar con esto de acá? Tendría que contar con estas monedas, pero multiplicados por 1.000.000 todavía. Me hace falta 1.000.000 de estas monedas para meterme acá.
Como dije, aún hay esperanza por Vita. Si es que hacen payasadas Tablo con Rakuni. Más que nada por Tablo. Tercera skill. Sí. Es que abajo no tiene curas y arriba tiene 2 curas y control. Oye, ¿soy yo? La calidad del video se para bajando. Y mi calidad está acá en 1080, Lo veo más borroso, ¿ves? Ahí cambió ya otra vez. Oh, 2-2 ya. Oh, aguantó ambos estuneos. Oh, está pegando fuerte Rakuni ya. No, ya no hay forma de ganar acá ya. Ganó Vita. Por más que mata al Tablo, no, le va a meter estuneo control. Ya está bajando el HP en 60% y el ataque aumentó en 60%. Tiene más chance de ganar los nukers que los tanques. No, pero está en 1080, no cambia de nada, A ver, así lo pongo, puede ser. Antares. Sí, pues. Pero todo el tiempo estaba en 1080, no sé, pero sí, está en automático. Ya lo cambié por defecto. No hay códigos todavía, falta todavía. Pues sí, esas runas que tienen estos chicos es como runas personalizadas, ¿no? Es como que le digo a Contos, oye, quiero una runa así, ¿no? Mandada a hacer. Yo sé falta todavía. Yo sé faltará por lo menos una hora quizás. Porque recuerden que acá hay un montón de competidores. Esta es la segunda batalla recién de la noche. De la tarde. Bueno, para acá no. Oh. Had a lot of close calls, and let me tell you something, I am surprised that this Tablo had that much impact. For me, sí, pues de hecho Tablo dijo no que no iba a hacer nada y no le gustaba, pero Tablo ganó la partida. O sea, compro un pack de runas y cojo cuando las quiero. De hecho, más o menos, Había paquetes en el juego en el cual tú comprabas un pack de runas, las 6, y tú elegías qué cosa querías en las 6 runas. Pero me refiero solamente al principal, no a los substats. Antes, de hecho, en el juego venían paquetes de runas al azar legendarias, en las cuales te podía salir plano, bueno, asco, por supuesto. ¿Te imaginas gastar, pues no sé, $50 algo por ahí para un paquete de puras runas planas? Y después de un tiempo ya lo arreglaron para que cuando compres paquete de runas legendarias, escojas el slot y el atributo, si no me equivoco. Ahora los substats sí no se puede escoger. Solamente el principal nada más. El set, el slot y el principal, si es que no estoy mal. Con estas dos. ¿Vamos a salir en plano? No, que yo sepa no, Eso lo corrigieron hace años, si no me equivoco. Porque tú eliges siempre. Tú eliges qué slot quieres. Y el stat, si no me equivoco. Si no, ya no tendré sentido que compres un paquete y te salgan pura plana, pues una estafa en todo caso. Baratas. Dólares. En resumida cuenta, Fede sabe el juego ataque. Pues sí. Más resumido no se puede, pues. O sea, ¿habría una chance de que una persona que es F2P como yo vaya a un torneo? Sí. Mínimo, por supuesto, un chance mínimo. Pero para que pase eso, tengo que tener mucha, pero mucha suerte en las runas. Monstruos no tanto, porque bueno, ya son 9 años que juego y pues tengo un montón de monstruos, ¿no? Runas, tendría que tener una super suerte para que tenga un montón de runas que son pues súper buenas, ¿no? 30 de speed, así para arriba. O sea, no es la única forma, pero es la más fácil. Porque ya vimos alguna vez un G3 que usaba monstruos sin mucha speed, pero con mucho HP, mucha resistencia, por ejemplo.
Pero tenía un montón de substat, pues, ¿no? Tipo 40 de HP más o menos. Y de hecho, pues, hay la forma de conseguir runas así recontra buenas, sí, por supuesto, pero con mucha suerte, pues, ¿no? Según skill basa es... le ganó en velocidad segment. Ese llamado está con daño crítico. Edna. Sí, Edna. Resetea a... ¿quién? A Sagar. No. No. Todo en Edna nada más. Bueno, está bien que se concentre, pero bueno. Ahora resetea... no. Según skill nada más, claro. Básico, no. Según skill se muere... ah, no. No lo sé, era para que mate nada más, me parece. O vas a hacer el través de la porquería. Porque a Zerato Vita justamente por eso perdió. A Vanessa todo. Según skill. Y se mueren quizás las dos, con suerte. Está repartiendo el daño el chico, bueno. Ahora sí, según skill, oye. Estrepea Masha. Se fue mi caballo, Firas, demonios. A pesar de que Vita repartió el daño, se fue mi caballo. Demonios, acá perdí. Ya perdió, Firas. Se fue mi caballito. ¿En serio fueron planas todavía? Wow, no sabía que todavía te daban unas planas en esa cosa. Yo me sentiría estafado si compro un paquete en el cual de lo que compro, la mitad lo boto a la basura. Yo me sentiría estafado si hago eso. Si me pasa eso. Es como decir, voy a comprar un, no sé, pues, un set de barajas y sabiendo que de esas barajas la mitad puede ser que estén rotas, algo así, ¿no? Puede ser. Entonces, ¿para qué la compramos, no? Ganó Chris Martin. Ganó el chico Chris Martin. La bebita. ¿Qué significa F2P? Free to play, o sea que no pagas para jugar o para ganar. Curry es el chico que siempre veo que para jugando con 100% de res. Pero no le he visto más. No he visto mucho de él. Sí le he visto como recomendación en YouTube, pero nunca he visto sus videos como tal. Es de India, si no me equivoco, ¿no? Por el Curry. Ah, no, pues no. Sabiendo que entonces también te puede dar planas en esos paquetes, no. Yo pensé que ya le habían corregido hace años. Ah, pues sí, en cualquier juego, pues, ¿no? ¿Quién es? Hola, Abel Antonio, aunque te puse chiquito, ¿no? A ver, voy a intentar agrandar un poco esa cosa de ahí. Un poquito nada más. Ya, ahí está. Agrandé porque estaba muy chiquito para leer el que se suscribió. Una duda, ¿cuál fue el primer combate? El primero fue entre Raigeki y... no sé, no me acuerdo el otro. ¿Quién era el otro? No me acuerdo. Ok, qué bien. ¿A trabajar esta hora? Ah, bueno, debe ser otro horario, bueno. Acá son las 5 de la tarde un sábado. A menos que tengas turno, noche, qué sé yo, ¿no? Puede ser. Quizás sea turno nocturno. Turno madrugada puede ser. ¿Te puedes adelantar al juego? Ah, pues sí. Una persona que paga para jugar, obviamente siempre va a tener mucha ventaja contra los demás. Siempre, en todo juego. Ya sea RPG, ya sea de mundo abierto, ya sea de estrategia, en todos los juegos es así. El que paga siempre tiene mucha más ventaja. Porque tiene más recursos. Y menos tiempo. Si compro un paquete de skin, me dan skin para todo, no solamente para uno nada más. Si compras un skin, tienes que elegir el elemento. Bueno, a quién se lo das, pues, ¿no?
O sea, no te dan para los 5, pues solamente para uno. Si tienes agusa, agusa va a ser. Ahora, si tienes 5, 20 gusas, obviamente va a ser la skin para los 20 gusas. Pero si tienes a un gusa, a un chigu por separado, no se puede. No se comparte la skin. Es uno nada más. Pues no, nadie usa la SEAL. Hasta ahora no me he visto la SEAL, ¿no? Nadie. No creo que esté prohibido. Solo que como son nuevas runas, pues quién sabe. Creo que no. Yo he comprado paquete de runas para probar y me he estafado. Dice, me salieron 5 planas de 12 runas. Ah, qué asco. Moradas. Sí, porque esos paquetes creo que dicen de giro a legendaria, pues, ¿no? Yo recuerdo antes que se podía escoger, o sea, había un paquete ponte de 6 runas legendarias únicamente. Únicamente legendarias. Pero era un set de 6, no era 12, por ejemplo. Eran 6 y los 6 slots tú los escogías. O serán paquetes especiales, quizás, no sé, no me acuerdo. Porque recuerdo alguna vez al JUEVES comprando ese paquete y mostró cómo era, pues, ¿no? El procedimiento. Él escogió los 6 slots. Acá quiero speed, acá quiero daño crítico y así, pues, ¿no? Ya que se quejaba, por supuesto, de que compraras paquete de runas y te salgan planas, pues, ¿no? O sea, es asco, pues. Es como lanzar tu plata al agua, nada más. ¿Para qué comprar algo sabiendo que puede ser que salgan basura? Mejor no compro nada. Sí, estos son americanos. Casi todos los de América, de Estados Unidos, son chinos que viven en América. Solo Vita, solo Firas parecen, pues, caucásicos, ¿no? Los demás parece asiáticos. J-Mac es de Canadá, pero tiene apariencia asiática, por ejemplo. Thompson es de América o de Canadá, no me acuerdo. No, América, de Estados Unidos, y parece chino. Las skins con plata te las das a todas. Creo que sí, ¿no? Las skins que son así con esos paquetes completos, creo que sí. Si no me equivoco. Creo que sí, los skins que son así por plata, de verdad, creo que sí. Pero si creo que compras uno nada más, creo que solo es uno nada, así como dice Black. O cómo era, pues no sé, pues yo me acuerdo que no he comprado. Creo que sí, una vez lo explicaron. O sea, si compras... A ver. Bueno, te mientes que están hablando acá. Ya se acabó. Acá está el paquete, ¿no? Por ejemplo, si creo, ¿no? Creo que pasa así. Si tú acá compras... Si compras el paquete completo, no, este de acá debe ser. ¿Este o este te refieres? O sea, si compro este, me dan los 5 de, por ejemplo, acá, así. Si compras uno de acá, te dan 5 de los Onimushas, o sea, cada elemento así. ¿Así era? Yo pensé que solamente con esta de acá nada más. Porque acá dice todas, pues, ¿no? Bueno, o sea, todos los 5, pero... No sabía que eran los 5 de cada uno, pues, ¿no? 5 de 5, o sea, en total 25 skins. Así. 25 entonces el de acá. Qué asco. Qué asco, en serio. O sea, qué asco para bien, pero qué asco aún así, pues, ¿no? Qué asco, pero qué asco para bien. Mira, ven. Ese se puso True Well, pues sí, ¿no? Con ganas dijo, soy yo acá uno que gasta plata. Una tremenda ballena. ¿Qué es esto? I don't really know who to say at face value who's going to take this one. Stoic, do you want to make a call out right now? Do you think someone's going to take it? Oh, you're gonna put that on me? I mean, I can't give a little favor to True Will. He's not just a second runner-up from last year's America's Cup, but he's also have a couple legend tournament finishes as well under his belt here. So we know True Will definitely has the box. We've seen it plenty of times. A ver, mis caballos Big B y True Will. We'll see, man. I kind of gotta give a lot of favor. Falta agüita. Un lane viewer con 24 de speed. Sí, por supuesto. ¿En quién? En un support, pues, ¿no? Riley, por ejemplo. Lulu puede ser.
Probably the law. Oh, not the law. Uno es para comprar un skin de cada monstruo de elementos. Ya veo. Let's see if True Whale takes her away. El paquete de check-in. Ah, sí. Este te da el doble de recursos, pues, ¿no? Ban on Big E's side. El paquete de check-in creo que está como 35 soles, algo así. O sea, unos Comfortable, but $10 más o menos, ¿no? Más o menos. Creo que 9 y $10. pick might cost him a very, very Acá creo que le fui. Ambos son mis caballos, si no me equivoco, ¿eh? Yeah, we'll find out here. Si es que no estoy mal, yo le fui acá a ambos. Ambos son mis caballos. Right now, I think that's Demonios, otra vez. True Whale's draft here. Cigar first pick from Big V is quite interesting. We've got two of the picks he's going to bring to the table. I'm not too sure what he's going to bring. En la primera, ¿recuerdan quién era? Era... No. Thompson, ¿con quién se enfrentó? ¿Recuerdan? I think Escher, great pick. He definitely wants to get Porque creo que también ambos eran... Ah, con Falling Flower, ¿no? in yet for Big Ah, creo que se fue mi caballo Thompson y ganó mi caballo Falling. pick. The Raccoon and the Miles come out. Con Raigeki no me acuerdo contra quién se enfrentó. We're not No seeing recuerdo yo. LD unit, but you know, those two are really strong into the Juno and into the Escher. Sí, Falling Flower, pero con... El que se enfrentó contra Raigeki, ¿quién era? No me acuerdo ya, se me fue el nombre. Unit, or does he shift and go a little bit more bruisery, Shir, acá a la izquierda. outpace the True Whale and the mid and long Acá, game? ¿Tesarion puede ser? He bring Bueno, speed solo tiene dos pasivas nada más. Valantis y Leo. Ah, Lonely, cierto, cierto. It's always strange when you see Lonely sí no fue mi caballo. go and they take a unit, so it's like the Juno's preemptive knowing he's going to be bringing a Volantis to the table as well. We see a Leo hit the field as well. Un monazo. Already going to be a unit getting baited out right now. Entonces quitarás a Juno, tal vez. We're seeing a very free-to-play Oh, no. True Whale minus Laura, of course. Un F2P True Well menos Lora. I think that was a great response, and that tells you Leo se va a la izquierda, supongo. Y a la derecha, Rakuni, making a para quitar la statement right curación. here, and he says, "I'm not afraid that you're gonna, you know, Leo create Rakuni, some tal vez. problems for my Miles, and just let that through and take away some of the sustain Ambos son mis from that caballos, de side hecho. and fight Así into que acá that. me jodo de It's todas gonna be formas. interesting to see what he chooses. Ambos dos, sí, de hecho. Leo back. Exactamente lo que dije. Ambos son mis caballos, así que me jodo. The Raccoon was going to get the ban here, though. So removing the sustain from True Whale's side of the field, also that ability to keep comboing off with that Miles, because everybody's doing that exact combination. Just keep Aquí up estamos the las divinas, porque somos gasolina. True Whale, he does have the strip. Can True Whale Gasolina get de verdad. early, or are we going to see a change here? Sí, pues, Besides because of Big V's, ambos son mis caballos. we'll find out. A ver, estonea. Very interesting. Eshir. Here we go. Miles going for turn No, one. a Sagar quiso hacerlo. Doesn't get the stun, but does get the ¿Estripeo o stun. quiere? No, Here we estripeo go. tiene que hacer. Laura turn two, and it looks like Escher might Oh. be able to cut. Oh, it doesn't. It doesn't go for the strip. I also thought that the Escher was gonna cut the Oliver, and he was Oh, all fine. no bajó la barra de ataque. Misses Ah, reduction of the vas a buffer la speed, meter el último skill. Estoneo provocación. Solo un stun nada más. Yep, well, Dio una lora. glancing on two of the units here, the Fire Monkey King Dio una lora really para tratar de really estunear, a get ver. that glancing on top to stop that unit Claro. from pumping out so much damage. It looks like Big V Todo wants to lora get nada más, o that Miles. first. Toda lora. Yeah, the lore is Glancing looking a tienes little bit a Sagar. squishier than the Fire Monkey. I agree with No, you. The al Fire mono. Monkey is the Mono, digo, unit mono you al wanna remove the Valantis. like Tercer skill. quickly, but the lore looks so squishy that he said, I have an opening, an opportunity to just Piu, use piu. skill 2 with Volantis. Lora ya se murió en el siguiente turno. Todavía no se muere. With the dots. Oh, Ya mete tu tercer skill nada más, pues. Sí, se notaba que no se moría con esos venenos. Glancing sacó a todos. Ese Sheer debe estar por lo menos con más 215, más 220 de speed. Pero Miles le ganó. No, pero no creo tanto así, porque si no el Oliver no le hubiese ganado en el speed, ¿no? Porque Oliver fue más rápido que Sheer, si no me equivoco. Sí, ¿no? Siendo que Sheer casi siempre se le va con Swift y tiene mejor speed base que Oliver. ¿Le ganó en serio Oliver a Sheer? Huh. O quizás está con Bio, pero no le he visto hacer un turno a estas horas. No lo mato como básico, no lo mato. Proxy lo mataba. Básico nomás, ¿para qué vas a meter? ¿No lo vas a matar en serio? ¿Lo está pensando? Lo está pensando, ¿eh? Ah. Devilmon por 1000 cristales. Ah, por el paquete. Yo no lo compré, creo, ¿eh? Creo que no todavía. O no lo voy a comprar. Me parece mucho. 500 quizás, 1000 es un asco. Oliver nomás, no digo Miles.
Oh, no. This provoke is super key and gets it. No proc. Stun a The Oliver. Now can the Juno get Oliver a stun on this o a Miles? Juno. Digo, a Juno a Miles. Unit being stunned by a fire unit. Remember, Despair sees no Oh, element. y lo stuneó. Sí, justo lo que... Oh, ¿metía básico o stuneaba nada más con el segundo skill? Pues sí. A Valantis. O Sagar está reseteado. Se mueve entre Sagar, así que Sagar. Sí. Ahora sí le absorbó. Absorbió. Ahora sí a Valantis. Mátalo. Con proc lo mata. Básico no lo mata. Ahora sí reseteó a Valantis. Oh. Stunea a Miles. No lo hizo. La barra de ataque indica que mejor le pega a Valantis, porque el mono mata a Sagar. Claro. Básico y Miles. Sí, mono. Sí, notaba que le ganaba a Sagar. Por la speed base y por la pasiva. Según skill. El mono podrá solear acá. Derecha. Valantis. No hay procs. Y ahora. Ah. Y ahora. Multi-hits contra anti-stun, pero el stun y el rompedefensa la va a joder. Revenge. Ah, stuneó. Se muere. ¡Ah! ¡Cúrate! Proc, necesito un proc y rompedefensa. Proc. No. No, proc y no le gana. Si hace proc le gana, si no, no. Proc. Ah, se jodió. ¡Por poquito! Faltaba un cochino proc y le ganaba. Se convirtió en un cachalote la ballena. Sí, estuvo cerca, Banearon a la cucharona de oscuridad junta con Wedge. No me acuerdo cómo se llama la tipa esto. ¿Alguien sabe cómo se llama la de oscuridad? Elena, creo que es, ¿no? Sin H. Creo que es Elena, sin H. No, el mono de fuego está bien ya. Lo único que le falta al mono de fuego es que lo cambien HP y no defensa. Diana y Laura. No sé la verdad por qué la quitaron a la cucharona. Estripeo, reducción de barra, no, absorción de barra, rompe speed, es fuerte. Sagar primer turno. And Bison in this case, and now Big V has to adapt. Does he take the Volantis right now and the Juno? We know Juno colocarás una vez. Always mention Stoic when some players kind of, foreshadow what they're doing later. Take an early Juno because hace tiempo que no vemos un Okeanos, en serio. Hace tiempo que no se ve Okeanos en RTA. Años. Raccoon. Miles vas a colocar entonces. ¿O lo está pensando? Líder skill speed. ¿Será otra vez un concurso de speed o no? A ver. Si eligen a Bison se banea a Sagar. Sí, no se puede elegir al mismo porque son iguales. Siendo que son iguales, no se puede escoger el mismo. Ahí está la cucharona, ¿ves? Elena. Ah, le quitó a Miles. El segundo skill creo que de esa tipa pone el Oblivion, ¿no? Como la de agua. Si no me equivoco. Le quitó el Miles a la derecha. Agua, tienes que coger puro agua, acá te falta agua. Doble agua en todo caso. O neutral, como siempre. No hay códigos todavía. Bueno, agua y stripper. Sí, porque acá no tienes líder skill speed. Entonces acá tendrás que colocar un segundo pick de segundo turno.
double speed lead, double starters, double reset. Chompun creo que se va al ban, me parece. Y si quita Chompun, neutral te queda nada más. Verde Jael. No creo que banee a Huella porque le beneficia a Miles. Me parece o Rakuni o Chompun a la derecha. A la izquierda, tal vez Miles o la cucharona. Son mis opciones acá. ¿Stream en su ulti? Ah, pues sí, no. Bueno, Chompun adiviné acá, Verde no la adiviné. Mínimo, el Eshir, si está con Swift, debe tener más 215, más 220. Ya sea que esté con tasa o con daño crítico. Y ese güey ya también debe estar por ahí, 215, 210, qué sé yo. No está con la Esper, me parece, no sé. Ya reseteo aquí en Okeanos. Okeanos. Eshir da igual, claro, da igual. Daba igual en Eshir, ¿para qué? ¿Qué va a ser? ¿Básico nada más? Aquí en Okeanos nada más. Pues sí. Básico, todo en Okeanos se va a concentrar, me parece. Sí. Sí, de hecho, porque no tiene daño arriba, ¿no? Tiene control más que nada. A Miles. O a Eshir. Eshir quizás. Ah, no provocó. Sí, porque arriba en sí no tiene daño, solo tiene control nada más. Y abajo el mal se beneficia por el pajarraco. Ahora Miles, ¿no? Bueno. Se bufea, le va a joder, ¿no? Lo hizo, de hecho. Miles. En la cucharona. Otra vez. And he gets it, my friends. A ver, cucharona. Resiste. Esta vez no. Según skill al pollo. Ah, oh, miércoles. ¿Esa cucharona estará con B o con Swift? A Miles tal vez. Aunque da igual, no, ya reseteó. Quizás es Eshir. Okeanos todavía no creo. Quizás es Eshir. Ah, Rakuni lo hizo. Ata Taihue. Ata Taihue. Bueno, la ballena también está repartiendo el daño, ¿no? Otra vez a Okeanos seguramente. Hadouken. ¿Provocación en quién? Da igual, porque están provocados. ¿Quién se mueve? Oh, rompió defensa. ¿Vas a bufear? Oh, ok. Básico todavía nada más. Hadouken. Ese debe estar con Swift por lo que veo. No ha hecho ni un desper ni ha hecho ni un turno extra. No, turno extra la cucharona. Está con bio. A mi gusto ese skill debería pegar también, ¿eh? O Oblivion en el pajarraco. O Rakuni. Ah. Como me gustaría que ese skill fuese irresistible, oye, para mi cucharona de agua. Hola, Gerardo.
Sí, no me gusta el speed base de esos tipos. 96 para hacer support eso es muy poco. Así como las totemitas igualmente, ¿no? 96 o 98 creo que tiene. Siendo que todas son support, no sé por qué le han puesto tan horrible speed base. De hecho, a pura curación está matando a Okeanos, ¿no? Si se dan cuenta. A puro empujón nada más. Bueno, la única curación que tiene abajo bueno, son dos, ¿no? De la cucharona y el Sheer. Cucharona o Miles para que pegue menos. Sí, ese Ryu está con Swift. No le he visto hacer ni stun ni procs. Está con Swift. Con Ragdoll. Ya jugaron con Ragdoll hace rato. Ahora sí, Oblivion. Según skill. ¿Última skill? No, pensé que iba a ser el último skill. Stone a Bison, o según skill a Bison. Bajarraco nomás. Arriba. Hadouken. Miles. Sí. Porque a pesar de que Miles hace daño puro, también escala con ataque. No, Miles no tiene daño por HP, Miles tiene daño por ataque y por speed. Que yo recuerdo, Miles no escala con HP, ni de tuyo ni del enemigo. No. Escala con ataque y con speed. Se va la ballena, me parece, ¿eh? Se fue la ballena, me parece. Mi caballo, mi ballena. Se fue mi ballena. Según skill. Proc y se jode. Oh. GG. G fucking G. And it clearly shows here. Oblivions were finally landing, once again landing on top of the Wajet. You can see that multiple. Bueno, me quedó mi caballo Big V. From Big V, Escher taking out that Wajet, and it's just over for Trua. There's no turnaround here. Big V. Chao, ballena. Se fue mi caballo, la ballena. Sí, no tenía daño, pues. Solo tenía control nada más, ¿no? Y además que su Ryu no estaba con la esfera, estaba con Swift. Ni con Bio, por último. O sea, quiso meter control desde el inicio, ¿no? Porque es todo velocidad nada más, pero... se le fue del control. No, él tiene un montón de LNDs, la ballena, solo que no los usó. Que yo sepa tiene varios LNDs. Sí, América es América. Códigos todavía no. Quizás después de esta batalla, quizás. Me parece que ya es hora del primer código, me parece. Ah, ya. Sí, es curioso. Siempre pasa lo mismo en la Copa América. Casi todos son chinos. Un par de competidores son, o sea, tienen apariencia americana, ¿no? Por ejemplo, Firas es canadiense. ¿Topa era de América o de Europa? No me acuerdo. Topa es gringo, ¿no? Bueno, pero Topa tiene apariencia gringa como tal vez caucásico al mango. Pero no recuerdo si Topa participa en Europa o en América. Pero después, a ver, de América está el... Ah, el Vita, que no lo conocía. Vita también parece americano o caucásico. Lo demás todos son apariencia asiática. Es más, no sé si suena jodido, pero si se fijan un poquito en Joseph tiene una apariencia un poquito asiática. Se parece un poquito a Raigeki. Poquito se parece, no sé por qué. Si lo miras así en el ángulo correcto a Joseph, parece asiático. Es un poco achinado, un poquito. Oliver. Pues sí. Algo me dice que va a ganar a Oliver en el parche que se viene en septiembre. Bueno, una pausa, hijitos. A ver, voy a llenar mi agua porque tengo sed. Ya vengo.
you're so right about that. And to True Whale's credit, also, I saw the power of the Raccoony and the Wedgeack combo. That seemed like a really fun drafting choice from him. It definitely was. It was you could tell where he was really trying to put that second skill into the best place possible. So there was a couple times where Wedgeack just happened to get that second skill up. Well, go throw it to Cigar, and then Cigar was able to come in there with ¿Todavía en serio? skills, the third skills. I think if we saw more defense breaks coming out, Sí, con su texto. maybe we would have seen things disappear a little bit quicker. Ahí está el código, ¿ves? Ya sabía. Amuptobat, ¿qué? Amuptobat, ¿qué diablos? ¿Por qué Amuptobat? Se supone que estamos en las Américas, ¿qué idioma es ese? Amuptobat. O sea, bat significa murciélago, pero Amup, ¿no? ¿Cómo es? Era Amup, ya, Amup. Amuptobat. Sí, está. Ya, copien rápidamente. Amuptobat. Ahora, por favor, no me rompan las pelotiñas si hay manzanos acá, ya, como siempre. ¿Cuántos manzanos hay acá para que me rompan las pelotas? A ver. ¿Cuántos desgraciados? Let's see if this all that he has in his bag. Looking back at the game, Stoic, you brought something up that was really cool. The Camila free ban was really weird in that match, but then he brought in 3 fire units, so maybe he was telling us a little bit of what strategy he was going to use to try to beat Faraz, right? So I'm interested in seeing more of those off-meta pick and bans from Rita. Oh, yeah. There was that foreshadowing, right? We were talking about. Sí, es el primer código de la tarde. De acá asumo que como es grande la Copa América, deben haber por lo menos 3. Sí, deben haber 3 por lo menos. Uno en esta parte de acá, uno acá y uno acá. Pi, 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 pi. ¿Qué te van a dar pues un LND, no? Jamás en los códigos de CONTAS nunca dan cosas buenas. Lo máximo que dan es un pergamino normalito. O a veces un pergamino de cada uno, ¿no? O sea, viento, agua y fuego, energías, cristales, mana como siempre. Es más, creo que una vez dieron 5 piedras de Transmog, creo. O hasta piedras de Reap. Pero darte un LND jamás. Jamás han dado, que yo sepa o recuerde, LNDs. Siempre dan un pergamino por ahí nada más. Pausa, ¿no? Sí. Bueno, una pausiña. ¿Esto lo he visto o no lo he visto? A ver. No, creo que esta cinemática no la he visto. Sasageyo, Sasageyo. Shinso Sasageyo. Ese es el highlight de Lonely contra Raigeki. Ahí ganó mi caballo Raigeki. Está bien, pues, Mushtaba. Cuando juntes me avisas. Bueno, una pausita para... Vayan a tomar su agua. Vayan al baño, no sé. Creo que sí. Aún sirven los códigos de anoche. Ya lo pasaron hace rato, no recuerdo cuáles son. Como están en coreano, que los voy a recordar. Hace rato por acá los compartieron. Por invocar cuando cobro nada. Ahora que me quieras dar una manzana por esa invocación, te acepto. Si me quieres dar una tacita de café, también te acepto. Hoy tengo una RTA pendiente ya, Gerardo. Ya me puedes pagar, ya. Ya tengo una RTA pendiente para más tarde. De hecho, no sé si cortar el stream y empezar otra vez o mandarme de largo. No, creo que lo corto porque si no va a ser muy largo. Creo que voy a cortar cuando acabe el stream acá de la RTA y después empiezo otra vez. Ah, pues sí. Como es Copa América, pues sí, ya estamos despiertos. Las Copas de Asia, eso sí nos jode. Ahora que lo pienso, no hay copia... no hay copia. No hay Copa Oceanía, ¿no? Si no me equivoco. O sea, hay jugadores de Australia, Nueva Zelanda, pero... esos creo que entran en la Copa... ¿dónde? ¿Asia, tal vez?
No, igual no he visto ningún competidor de esa zona que sea fuerte. 287 de daño crítico. Se llega. ¿Quién? ¿Con Naomi o con quién? O con Lucian. La Copa África. A la de Asia Pacífico. Sí, pues no, más o menos. Sí, pero no había ninguno, pues no todos eran coreanos, si no me equivoco. En la Copa de anoche creo que todos eran coreanos. Creo. Aunque Kuromi tiene pues un nombre japonés más que coreano, ¿no? Pero no sé. Su nombre sonaba más japonés. Ah, en Oberón. Su ataque base creo que es alto, ¿no? Bueno, creo que sí. Pero está con Rage, ¿con qué más? Rage Wheel, Rage Blades. Pero lento debe ser, pues obviamente. ¿Y con quién lo usas así? Porque Oberón... Si me dices que tiene mínimo más 100 de speed, te acepto. Pero si tiene 30, 40 es... O a menos que lo uses con Konamilla, con Teon o algo así. Sí, asumía que tenía así ese speed. Se asemeja a un Lucian, un Fat Lucian. Un Lucian lento pero con mucho daño. ¿Invocar cuándo, Chris? ¿Para qué día? ¿Hoy? Hoy no puedo. Hoy no puedo. Mañana no tampoco. O sí. No, creo que no. Au. Tengo una espinilla acá en el cuello. ¡Ah! Ah, bueno, pausa. Bueno, rasquémonos las pelotitas, que esto quizás tiene copyright. Ya me pasó una vez. Quizás tiene esta cosa copy. Así que mejor me aseguro. Bueno, una pausita de 6 minutos. Carajo. Ah, ¡au! ¡Carajo! Me duele. $29 de speeds. Ándate a la concha de tu madre. Está bien. Está bien. ¿Sabes qué? Está bien. ¿Cuánto cobro por invocar? Ya te dije ya, pues nada. Pero si me quieres dar una manzana, te acepto. O un cafecito puede ser. El apagado no era problema, solo que pensé que tenía semana. ¿Cómo que la RTA termina? Ah, ¿qué? ¿Cómo que la RTA termina en unas horas? ¿La temporada de RTA termina ya? No, falta todavía. ¿O a qué te refieres? ¿O te refieres a este stream? Debe ser eso, ¿no? Hola, Tola Bainar. ¿Cuántos pergaminos tengo? No sé, hace rato creo que tenía como 200. Sí, creo que sí, 200 y algo tenía. ¿El 2 versus 2? No, que yo sepa, el RT falta un montón todavía. Sí, que eran 41 días. Sí, falta un montón todavía. O sea, asumo que se refiere al stream de la Copa América. Supongo. Si no, no comprendo. Pero como te decía, ya tengo ocupado una RT para más tarde. 30 alas también. De primer turno, pero me voy a demorar más o menos 1 hora y media por ahí. ¿En la gel? ¿Cómo que llevo en la gel? Ya lo pasé por la toda gel. Si te refieres a cuánto voy en la toda gel, ya lo pasé hace días. Semanas en sí. ¿El 2 versus 2 ya acaba? ¿En serio? Ah, no sé, nunca me fijo en eso. No me fijo en eso nunca yo. Ahí está la toda gel. ¿Me ganará ese Raccoon en Speed? ¿O Chivo me ganará? Puede ser. A la cucharona la tengo con BOW, creo. No me ganó. De hecho está súper lento, mira.
Pensé que estaba más rápido ese Chivo o Rakuni. Pensé. Es que están triple HP los 4. Así está. Porque el básico nunca se lo quise maxear, pero ven. ¿Cuánto son servicios de cuentas? ¿Qué es lo que cuentas? ¿Qué? Sí, es que me dijiste que quieres que te invoque. Ya te dije como 3 veces que no cobro por invocar. O no sé si no me entendiste mi frase que te dije que si me quieres dar una manzana, te acepto. Por invocar no cobro yo. Bueno, hay gente... Bueno, hay una sola persona que me da, de hecho, su voluntad cuando le invoco. Pero él es porque él quiere darme su voluntad, pues no es porque yo le obligo a pagarme. Solo hay una persona que cuando le invoco me paga. Porque él quiere pagarme. Yo no puedo pasar el E4 de la toda gel. Ah, sí está jodido esa cosa del abuelo, ¿no? ¡Ey! ¿Cuánto da el buff de 30% el buff de tasa? El buff da 30%. Yo hace falta todavía. Un encebollado. Una sopita. Yo sinceramente antes pensaba que el encebollado para ustedes era un segundo y era una sopa. ¿Y cuál dirías que es tu plato fuerte, o sea, segundo, como más representativo de Ecuador? No es el encebollado, ¿verdad? Porque el encebollado es sopa, pues. Oh, no se murieron por procs. Es cosa depende, Magic, pues. Depende de lo que pidas. Entre más puntos digas, más te cobra. Entre menos puntos digas, menos cobra, pues. Yay. ¿Cuánto falta para la cosa de saber? ¿Falta todavía? Sí, ya falta poco. Esta última batalla vamos a ver. Solamente un código ha habido hasta ahora. SF. Solo un código. Arriba está fijado. Si lo ves en el mensaje azul, ahí está fijado. El primer código de la noche está fijado arriba. Yo sé de global, Mushtaba. El demonio que el samurai, no, depende del ataque. Uso al demonio, depende del ataque. Si veo que no me ganan en speed, uso al demonio. Si veo que me pueden ganar, uso al samurai. Por ejemplo, acá usaría esto de aquí. Ya voy a empezar. Vámonos. Ya empezó el Sasageyo. ¡Ay, acá! Ahí está. Un arroz con menestras. Pero eso es algo que se puede hacer en cualquier lado, pues, ¿no? Aunque me digas, mi plato representativo es el arroz con huevo, no, pues. El arroz a la cubana, ¿no? Mi plato fuerte representativo es el arroz a la cubana. Hello everyone. Yo soy de Europa, España. Sale bandera de América, dice. Tienes que cambiarlo la configuración, Mustafa. Tienes que ir al perfil de Hype y ahí hacer el cambio de país. En Hype está para cambiar el país y con eso cambia tu bandera. Hace rato lo mostré, Pablo. Hola, Luis R. López. Está con Bio Will. Hace un momento lo mostré. Bueno, lo vuelvo a mostrar porque van a hablar todavía. Está así. Y como dije, si veo que no me ganan en speed, aunque esta ayuno me puede joder, no, mejor no. Si me corta el turno ese ayuno me puedo joder. A ver, lo voy a intentar solo para que lo veas, ¿ya? Hasta que hablen estos chicos. De hecho, Juno acá me puede joder la vida. Me corta el turno, me jodo.
¿Sabes qué? Mejor hago esto. O un proc. Falta un proc nada más. Sí, porque si me cortaba el turno me jodido. Ya, mejor. Esta tienda es la de tipo daño crítico, si no me equivoco. Ah, sí. Es la tienda de tipo DC. ¿Qué han dado en el código? Energía maná, sí, ¿no? ¿Cuánta? ¿Qué? ¿Cuánta actualizas? ¿Cuándo actualizas guía de arena? ¿Por qué actualizaría si es igual en todos lados? En todo el tiempo es igual. Arena para clivar sigue siendo igual siempre. Líder skill speed, stripper, rompe defensa global y núcleo global. Se acabó. Y aumento de barra. Incine también, ¿no? Totally agree too. I think Stoic was talking about how like Lonely just established that early dominance and said, I belong here. I want to be I belong here. You belong to me. You belong to me. Similarly, I really liked seeing Bida play. Hola, Adriano. Bida being another surprise. Pura vida mae. Really established himself well. What do you think, Stoic? Ahora juega Joseph contra Falling Flower. Se parece un poquito a Joseph, ¿no? Tomorrow's tournament, but yeah, Bida moving forward, Lonely sadly moving down to the lower bracket. But yeah, it's super exciting to see what he's got. But is it more exciting to look at? Acá está Joseph contra Sean B. Canoso. Sean B. viejo, mira, parece Sean B. viejo. Esto es Copa América, ¿no? Qué loco. Ambos eran gringos, o sea, ambos eran gringos o uno es de Canadá y otro es de Estados Unidos. No me acuerdo. Muy frío, no tanto. Estoy a... Según mi celular estoy a 23 grados. Pero obviamente no es de calor, pues no es con frío. O sea, frío como tal no. Pues. Me has hecho recordar que tengo que poner mis guantes. O sea, frío, no me estoy como que... no puedo, pero... Afuera asumo que sí corre aire, pero acá en el cuarto no siento frío. Más rato sí bajaré en la noche hasta 18 bajo. En la madrugada más bajó hasta 18. Shambin droga, dice. Mis caballos. Hola, Matías. No, me refiero a su bandera, pues, ¿no? No sé de qué bandera son ambos. ¿Cómo está en este momento Costa Rica, su temperatura? 40 grados. Tú serás para mí, cálido corazón. Muero sin ti. Vivo en una prisión. Oh, pasan por mí 40 grados. Tú serás para mí, solo para mí. 26 grados, dice. ¿Qué cosa esperes? ¿Es tu lugar donde vives? ¿Algo así? No, yo hace falta todavía. Oye, es cierto, ¿no? ¿O van a partir esta en dos? Porque se supone que esta es la semifinal, ¿no me pareció? ¿O estoy loco yo? Es cierto. ¿Esto lo van a partir en dos? O sea, hoy y mañana, así como lo de los chinos. No. 16 grados en Bogotá, mira, ve. Está más frío en Bogotá, siendo que Bogotá es más caribeño que acá Lima, ¿no? Me sorprende la verdad que Bogotá hacía más frío que Lima. La ciudad donde vivo, allá, Pérez Celedón. Yo vivo en la capital, Lima. Necesito mi cámara primero, Mustafa, para hacer vlogs. O bueno, quiero mi cámara para hacer vlogs. Como estoy ahorrando, no quiero salir así para gastar, pues, ¿no? Porque cuando salgo, gasto. Estoy en modo ahorro total.
hasta tener mi cámara. Una vez que tenga la cámara ahí ya voy a hacer más vlogs. Sí, son varios en América, pues. Entonces sí, asumo que la van a partir. ¿Por qué te la semifinal si se dan cuenta? Día 1. Ah, entonces Joseph seguramente es para mañana. Ah, Raigeki me parece que es para mañana, Digo, Joseph. 17 grados. Dragunov, ya hice video de eso, Brando, no lo he visto el día de hoy. Antes de empezar el torneo, lo subí. En 3 partes las van a partir, ¿en serio? 32 en Barranquilla. Asumo que no lo viste. Ah, sí, pero como dije, pues no es tanto por la cámara de celular, sino es porque cuando salgo gasto y no quiero gastar plata. Miles a la derecha, ¿no? Bien americano su nombre, ¿no? Mira, ve. Acá, esto. Muy americano su nombre. Bueno, acá debe ser, pues no, como Falling Flower, así debe ser. Y acá una florecita en el medio. ¿Qué pasó? ¿Se lagueó el juego? Bueno, si han hecho esto, asumo que se va a parar por algún problema técnico. Ah, ya estaba prebaneado el Miles, no me di cuenta. Pues sí, solo un par nada más creo que tiene pinta así americana. Y el único latino, yo sé nada más. En diciembre voy a vacaciones, pero un sueño ir a la laguna Huamantay. No me acuerdo en qué parte de Perú es eso, pero me suena. Una pregunta, Adrián, en tu país siempre, o sea, no sé dónde trabajarás o por tu cuenta vas a viajar. ¿Trabajas por tu cuenta en una empresa o cómo? De todos los snipers, el mejor es de fuego. El agua es juguete, todos son juguetes menos Carcano. Bueno, Carcano es el mejor juguete en sí. Maybe one Shizuka? I don't know if we have. I think no Shizuka. We saw Wusa, no Shizuka. We saw Okeanos, and we didn't see a Shizuka. ¿Cómo que no? Exactly. You know what? I think that just might be it. So like when tournaments come, like we had said, ¿Cómo que no hemos visto a Shizuka? We see it a lot down into the America's Cup, and I feel like this is just. Ah, bueno, hoy, ¿no? Creo que sí, ahora que lo dicen, sí. Hoy, en este torneo de América, no se vio Shizuka. En el de China, bueno, ayer el de Corea, sí. Eso sí. En la oscuridad es juguete nada más. Soy soldador. Ah, ok. No, te preguntaba porque conozco una persona de tu país, la cual también me dijo que quiere venir a Perú porque su empresa le paga el viaje, o sí, como vacaciones. Me pareció curioso. O sea, que tu empresa te mande a ti de vacaciones a un país. Es raro, pues, ¿no? Acá solamente te mandan a tu casa nada más. Y ya tú ves dónde te vas en vacaciones, pues, ¿no? Pero esa persona me dijo que su empresa la manda de vacaciones a otro país. Mis caballos, ya pasaron mis caballos. Acá, ambos son mis caballos. Ambos. Así que acá se va uno de mis caballitos. Vanessa va con Bio más lo que sea. Bio Will, Bio Nemesis, Bio Enduro. Speed, HP para un novato y Speed, daño crítico, HP para un avanzado. O hasta taza puede ser. Los mismos picks una y otra vez. Hoy es como ver un cochino de Yabu. Así lastimosamente es la RTA, pues, ¿no? Nunca se ve variedad. De casualidad se ve uno que otro pick raro por ahí. Por algo se llama meta. Te lo meten. Ah, pues no, pero esta ya es la semifinal, pues. Ya se fue mi caballo Thompson, por ejemplo. También se fue mi caballo la ballena. El True Well. Los mismos picks una y otra vez. I mean, now he's going to be taking that Oliver, so I'm curious if they do actually potentially remake the room, because that is not the order of the events here.
But maybe they'll just play it out and see what goes. All right, and it is exactly what we ¿Otra thought. vez? The Pro was not supposed to be there. It was supposed to be an Oliver. I would guess that Falling Fire ¿Otra vez el problema técnico, en serio? Guess what? The Pro is looking pretty good right now up against the Raccoon, up against that Connell, but he had to go with what he drafted. Están con muchos problemas técnicos por lo que veo, Took the Oliver in that second draft, you know, after that, but he needed to take that Oliver right next to that with Jets. He's letting the intrusive thoughts take over, man. He's amending his picks right after we come back. Not Sí he escuchado que algunas empresas hacen eso, dice. Sí, pues no le pregunté si qué es su empresa, no le pregunté. ¿Qué opino de los tatuajes? Una pierna, toda una pierna en sí, wow. Ah, ¿tú eres fan así tanto de que te quieres tatuar todo el cuerpo? Solo te falta hacer así como ese Alien, ¿no? Hay un chico que se tatuó todo el cuerpo que parece ya un monstruo. Se mutiló los dedos, se puso acá no sé qué cosa en la cara, algo así, qué raro. Le quedó mal grabado, puede ser. Pues sí. Ya han habido dos problemas acá técnicos. Ah, te decía que en cuestión de los tatuajes yo no tengo problemas mientras que no sea mi cuerpo. Yo de hecho alguna vez pensé en tatuarme, pero algo chiquito nada más, acá en el brazo, acá. Me iba a hacer el logo de Linkin Park en el brazo y al final me arrepentí. Pero, o sea, si tú me preguntas por alguien más, o sea, ¿qué opino de los tatuajes en el cuerpo de alguien más? Bueno, su cuerpo, ¿no? Si es una mujer, me gusta siempre y cuando sea chico. Si es grande, no me gusta tanto. No me gustan tanto las tatuadas así como bien tatuadas. Si tienen pues acá en el culo, no como siempre, ¿no? Las mujeres se tatúan más que nada el culo o la teta. O en la espalda, también en el brazo puede ser. En el tobillo me parece que es ese, pero una florcita, un conejo, un corazón, por ejemplo, ¿no? Eso está bien. Quieren ver a Chichuca, dicen. Que estonean, que ponen lentejeado. Proteger tu equipo, reducir el cooldown. Es la unidad más loca del juego. Ah, sí, pues el Black Alien. Bárbara, ¿cómo lo haces? Bio más lo que sea. Speed, tasa, ataque, algo así. ¿Qué edad tengo? 34. Sean es bueno para RTA más que nada. Arena es un juguete al fin y al cabo. Por lo general es un juguete que se usa en donde quieras, así que en RTA puede ser. Ya, por fin, por fin. A ver, otra vez, problemas técnicos. Desperately needs. Desesperadamente necesitado. Otra vez Raccoon y el Carnal, Laura, Miles, Oliver. No, Miles, no, ya no. ¿El examen especial? ¿Te refieres a eso? Asumo que sí, ¿no? Praja, otra vez lo mismo. Fuego abajo derecho. Claro, fuego tienes que llevar. Ah, agua también, claro. Chitian. Sí, pues no está llevando mucho daño, nada en sí. Solo tiene control nada más. Y debuffs. Daño básico con Josefina. Por el mono. Claro. Otro stripper como Chompun tal vez, pero no, Chompun no. Agua tal vez, pero no hay muchos strippers de agua. Diana. Banea a Josefina, supongo, ¿no? No, de hecho no, Carnal. Dejó a la Josefina. Sí, Laura es la más repetida, me parece. Seara es buena, por supuesto, para RTA. Shizuka no ha salido hasta ahora, ¿no? Rezo por no estunear. Reseteó ambas cosas. Digo, resistida ambas cosas.
Why was the Kitty on the Shang the first one to go? Is this a Swift Monkey? I don't know what's going on. Sí, porque ahí Praja idealmente tuvo que estar antes que Mono para stripear. No está sincronizado ahí el ataque de Mono con Praja. Sino que no tiene strippers arriba, pues, ¿no? Ambos tienen curaciones pasivas. Raccoon y arriba el pajarraco. Bueno, arriba también Praja, ¿no? ¿Duermen? No. Pollo. O Oliver. Praja, para que no cure. Pajarraco, baja la barra. O con suerte estuneo. No. So he has to land stuns. Stuns with Laura, stuns with Josephine, and stuns with this Hagang. The question right now is, can he land them before the monkey and Ahora sí, Josefina. No, O vas a rezar por el proc. Y ahora sí puede ser. Y cortó el turno, de hecho. Faltó un rompespin nada más en el Hagang. ¿Resetea a quién? ¿A Hagang? No, todo Josefina nada más. Ahí puede hacer el comeback, Ahí podría hacer el comeback por mientras. Duerme. No. Reseteo a Laura. Según skill. Parece el comeback, Parece el comeback y se rindió, de hecho. Se rindió. Se saltó, digo, se hizo el comeback. Una vez que el mono empezó a meter control y reseteó a la Josefina, se jodió. ¿Qué eres? 6 ya. Sí, asumo que acabará a las 7. O sea, quedan unos 45 minutos todavía. Y ni siquiera he hecho mi cena, no tengo cena, de hecho. Haré una sopita, supongo, después, porque no tengo cena. Ya me comí mis tallarines en la tarde. Haré tallarines con carne, entonces. Una sopa de carne con tallarines. Pollo de luz. Está bueno, ¿no? Ok, Mustafa, a dormir yo. Sí, allá debe ser la madrugada, y acá son las 6:15. Pollo y segments. Una torta de huevo. Ah, un sándwich. ¿Ustedes también decían torta así al sándwich o no? No creo, ¿no? No, eso comí en la tarde, de hecho. En la tarde comí tallarines con carne molida. Pero me refiero a que como tengo carne molida todavía, haré un caldo de tallarines, pero con carne en lugar de pollo. A eso me refiero. No llega mi cámara hasta la cocina, de hecho. No llega. Tendría que apuntar nada más para allá, ¿no? Pero muy lejos, pues. Más o menos como si fuese ramen. No tengo allí, no, men. Tengo tallarines así, ¿para qué gastar? Si tengo fideos, si tengo carne, ¿para qué? Y además tengo papa también. Tengo papa. Anabel, primera vez se ve. Rompe defensa. I'll be honest, I don't think I really like the Verti heal right now. I feel like Fallen Flower can't take advantage of a triple revenge Vert unless this is a Swift Verti heal. And Swift Verti heal could be. ¿Otra vez el monito? No, te salió. And a quick adjustment for that light Tesarion y Valantis se van. Tesarion y Valantis para mí se van. Bueno, no, adiviné ninguno. ¿Qué son los tallarines? Espagueti, pasta, no sé cómo le conocerás. Y es con doble L. Es tallarines con doble L. Pasta o espagueti. Sí, no está rápido el verde, debe estar con bio. Todo. No estuneo, reseteo a quien a... Verge no.
para bajar la barra. Yeah, it really is. Get the attack bar reduction on top of the Tesarion. Tesarion. Looking for some despair stunts coming out with this Juno. I think he only goes with No, cycling that se va a ir first con skill Lora. there. It looks like that unit of choice is going to be Ajá, Fides también. what he wants to get rid of. No stuns are going to be landing on top of that. ¿Quién está atrás mío? Mi cama. Is Glan, so Vertial shouldn't be critting now. Shouldn't be critting now. Un crítico hizo. Yeah, it got a double glance. He now only got one crit, and little by little, A ver, he's getting this Raigeki crit. por ahora se ve mejor, Down, por ahora. remember, no Rakuni to save them this time. No proc from the Miles. Se ve fuerte Rakuni por ahora. Attack bar reduction takes it away, and now Pues sí. Cardinal can choose to go greedy on the vert or finish it up, and he does it. Sí, no ves. counter, and it's Raigeki. One on one. Match that was won. ¿Y quién dejó al mismo fuera? No sé quién es. Yep, 100%. I mean, it was a lot just like that first match. Fallen Flower got the ¿Quién dejó afuera el mismo? No sé. Oliver was Yo just sé. way too oppressive, pushing back all the attack bar in the world here. Raigeki just did exactly what Fallen Flower did in that first match, and I think these two should have been fighting over the Oliver pick and not so much the Laura pick in my eyes. No, pues lo que vimos hace rato no van a ver todas las partidas hoy, lo van a partir hasta mañana. The Oliver is looking like the one to go, or be even pre-banned on this last one if you don't have the first pick. The interesting thing is, Qué cosa es I loved interesante. the Juno and Volantis combo. Amo Once el again, combo taking de Juno y Volantis off the Volantis. table, because this monster is super dominant, is bringing me back to the Chinese qualifiers and the dominance we saw from Wedge. Pero estamos en América, no en la Copa China. Lora, otra vez. Then he's just going to take the Oliver away from him, though. We may have a repeat of that first match, but Otra vez Wedgets. Ya saquen sus cochinos LLD todos. surprises me to see the Wedget instead of 5 LLDs contra 5 LLDs. Because if he had gone, all right, let's just Raigeki should take the Oliver. To be honest with Lo you, mismo no hay otra vez. I'm blown away. But okay, all right. Es solo ver los mismos picks, pero en diferente orden nada más. Like you, I'm very surprised right here, especially since there's no speed lead on his side yet. But remember, the segment is still available. If he sees that Falling Flower doesn't go fully committed to turn well. one and falls back another units, he might pivot into that segment. Pebets. Pebets. So all these players still haven't even drafted any Pebets. immunity at Hola, Daniel. all on any of those two matches. Mono de fuego. Now Oliver's going to get locked in. Ahí está justo el mono de fuego, pues. Raigeki, I love Ahí está tu this. mono de Okay, fuego. I love the Fire Monkey. I think Fire Monkey King is an excellent pick right now. And then we're going to see a Douglas. Is he going to get enough value off that Douglas here? It's a Fire must-win Ryu? Douglas, my friend. Now he gets his whole comp. Tesarion. I think he's comfortably looking into playing against Tesarion these puede ser ahí. because now Fallen Flower has to draft Belcebú, ¿en serio? Needs to be banned. Yes, that is What very the quickly fuck? banned, and he has to ban the Douglas. So this is looking like a very strong draft from right Pero now. arriba no tienes daño contra It's gonna take mono. A lot of effort from Fallen Flower to control the Fire Monkey. Yep, exactly. I mean, there is a Otro lot que of dice la misma power cosa. reduction here for Fallen Flower. I mean, he's got the first skill with the Widget. He's got both skills that he has. Y me estoy cansando, la verdad, de esos comentarios de ¿por qué no fuiste? ¿Por qué no participas? Y me están rompiendo las bolas, la verdad. Un poquito de agüita para calmarme. Para quitar el stripeo también, pero Lora también va a stripear. Está con Esper esa Lora, ¿no? Metió el tercer skill. Esa Lora está con Esper, no está con Swift, obvio. La pasiva del pollo de leche. Curar y aumentar la barra al que tiene la barra más baja, algo así, ¿no? Curación y aumento de barra al que tiene la barra más baja, algo así, creo que es. Yep, he is, but I think Raigeki also really needs to land these defense breaks as well because Estoneo. there's a lot of sustain though Fallen Flower has with the Widget, with that Ooh. Rakuni as well. Beautiful first skill. Rakuni? Though, able to get more skills down. Oh. The third skill, he's trying to pump out more of those. Yeah, I really like that. Got the stun on the Rakuni as well for free. Goes for the reduction. Double res on it. Beautifully done. The Rakuni Pollo. stays standing and he's praying for Resistencia. procs. With Golpe this de defensa. monkey, gets Nada, one. puro res nada Doesn't más. even wanna use it. Oh, he uses it, but the damage is coming in, but not enough to kill the Wedget. Pero ¿cómo piensa matar al mono, digo yo? La flor cayente, ¿no? La flor cayente, ¿cómo se diría? Falling Flower. La flor que cae, ¿no? Por último. ¿Cuál sería el sustantivo de Falling? ¿Cayente? ¿Caedora? ¿Cómo sería? Para mí sí, ¿no?
Se va... Aún así no sé cómo piensa matar al mono. Aún así, no sé cómo piensa matar al mono si no tiene daño contra él. No lo puede controlar. Bueno, solo por Oliver nomás para que no le deje moverse, pero... No sé cómo le va a hacer con el mono. Floreciendo, la flor cayendo. Claro, o sea, que cae sí, pero... Me refiero al sustantivo de la acción de caer. Porque se entiende la idea. Bueno, falling flower es la flor que cae, pero... Falling es en la acción de caer, cayendo. No, caída sería falling. Para hacer la flor caída sería falling, no falling. En lugar de falling es falling. No, caída es falling. Flor caída sería falling flower. Claro, lo normal, una vez más, lo normal sería pues la flor que cae o la flor cayendo, ¿no? Pero suena raro en español. La flor cayente. Cayente. Sí, porque Praja no puede curar todavía. Matas Sagar, todavía no. Reseteo a Praja. 1 de HP. Bueno, ya no tiene 1 de HP, tiene más. Ya no tiene 1 de HP. Mono. Bueno, no ahora digo. Sagar aferrándose a la vida de la flor cayente. Proc. Aún así, como lo dije, ¿cómo va a ganar al mono? No hay daño para el mono. La única forma es siempre reducir su barra nada más. Flor fugaz. They know that despite the thorns. Sí, la única forma de matar al mono es bajándole la barra de ataque todo el tiempo. Si es que lo hace, ¿no? A pesar de las espinas y no sé qué es withering, no sé qué es esa palabra, las flores continuarán floreciendo. No sé qué es serenade, serenata, no sé, ¿no? Esperanza y combi, no me acuerdo qué es, amor. ¿Qué es un poema? Y la flor se cayó. O sea, el mono aún puede solear esto de acá, todavía puede solear. Hay una pequeña esperanza de que el mono solee. O sea, sé que está con Bio, no con Vampire, pero aún así. La única esperanza de la florecita es que le baje la barra siempre con Oliver y con el básico del pajarraco. Es la única forma. Si no, el mono se lo sale los 3. A ver, pues a ver. Marchita es withering. Eso, ¿ves? La reducción de la barra de ataque con Oliver. Es la única forma nada más. No estaba con Revenge ese mono, Está con Bio más lo que sea. Quizás Bio Blade. Tampoco está con Destroy. Ahí falló. Proc. Oh, casi lo mata. Casi. Está pegando más fuerte ya el Rakuni. Si le baja la barra, cagó. Resistió. Proc. Y se rindió, de hecho, Y se rindió. Estaba esperando el proc ahí. In the end. Este es Best of 5, ¿no? Cierto, pues. Esto ya es semifinal, entonces es Best of 5. Sí, es Best of 5. Oliver again is a deciding factor. It was a unit that could have been taken away. It was a unit that Fallen was Raigeki. way too oppressive. Way too many resets going on. Sí, pues como estábamos diciendo, Fallen es caído o caído. Así como la película de los Transformers. De Fallen no sé qué más, ¿no? Los caídos de Fallen. Es el participe pasado, si no me equivoco. Participe pasado.
and what you talked about. Falling. The key unit right now has been Oliver. Now, Finally falling, falling. Three of the Finally top five falling, most picked falling. units that are not LD in this season. The only thing that's missing is a Shizuka. You can but see goes very what I aggressively. did What would and you like did to it see before. on the right I Geki don't side right care. here No me as the acuerdo cómo es la last pick? canción. Speedly, Finally something that counters falling, any of these falling. units. What are your thoughts? Finally Right now, I think Fallen falling, Flower's got some sweet bread falling. and butter right now. We're looking at an Oliver Raccoon Fuego. Chuchi, llama a los bomberos. Juno. Oh, vampirín, Julianito. Juno. Bueno, ya le quitó a Juno, ¿no es cierto? ¿No? Ah, Pater. Va, se confundió. El Pater de agua. Barbie ya me vi hace tiempo yo. Bueno, acá cambió un poquito el ping, ¿no? Con el vampiro y el... ¿Por qué va a usar el asesinato? No, está procediendo nada más. Está loco. Sí, no hay nadie que reviva acá. Está loco. Está haciendo solamente el flashing. Está flasheando. Sí, con Vampire quizás soleaba, ¿no? Sí, están haciendo el flasheo ahí. ¿Qué hacía ahí el dragón de oscuridad? Nada, pues no hay nadie que reviva. Cualquiera, de hecho, es una buena opción para banear. Sagar, Rakuni. A ver, ¿empate de Raigeki o no? ¿O se van a la quinta todavía? Bueno, ¿se van ya acabado la partida o se van a la quinta? Absorbe. No absorbió. Oh, la mitad de la vida ya. Oliver, ¿no? No, abuelo. ¡Ah! Miles nada más. O stunear a Oliver. Sí, lo voy a intentar. No lo hizo. Pero robeó el Will, no importa. Reseteo a Segmet. Chao. No, no se va. A menos que un proc se muere Edna. Stun al abuelo. Oliver, no, Miles. Miles. Todo Miles. Según skill. Le activó la pasiva. This Etna deals so much damage. Now he can push the attack bar. No, he goes for the kill for the safe choice, but now Volantis can kill the whole team. Y ahora sí tiene otra vez. Oh man, he's able to get that. That's crazy. And the provokes landing in really, really good places. Oh as well. no. Of course, avoiding Estonea a cualquiera. Segmet o al abuelo. Al abuelo digo, al Valantis. Según skill o básico nomás en... Sí, básico. No. Reseteo en abuelo de agua, de leche digo. Abuelo de leche. It's very difficult, Stoic, because I think that lack of luck of not killing any of those two units with the Volantis Mata nada más al Oliver. might have sealed the match. Se muere con el veneno, porque corta antes el turno Oliver que el abuelo. Valantis. No, Segmet. ¿Según skill vas a meter? ¿O reseteo en...? No, según skill. No hubo ningún solo rompe defensa. But I think there's some greed in here on Fallen Flower not going for the Volantis. If Juno manages to get, like you said, por la vida, Miles. Sí, porque no va a activar la pasiva del abuelo ahí. Aún así el vampirín le gana a los acá. Ya, jeje, se fue el Raigeki. Vámonos a la casa ya. Ya se acabó la partida. A puro básico le va a ganar el vampirín. A la casa. Finally falling, falling. El zombie canoso ganó. Falling Flower is going to the Americas. That is so awesome. Now, Seppi, the question on everybody's mind is, would Grogan have made the difference? No, estaba flasheando ese Grogan nada más.
Love you guys. Rip. Pero igual no tiene sentido, pues ¿para qué iba a colocar a Grogan ahí? Sending thoughts and prayers. Si no había ningún anti para revivir. Also, an interesting mix of, like you pointed out, Seppi, greed and also patience. Like that point where Falling Flower opted ¿Ese to min? hold the Abelio's third skill and kind of let Valantis. No, no acaba el torneo, falta todavía. Esta es la semifinal. Excellent, man. Yeah, I'm surprised. To be honest, I think it was a little bit Tan, risky tan, 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 tan. because the Volantis almost got It's a the new kills. day, Those what two it all monsters feels were, gone, it's a good life. sliver Me hizo acordar de esa canción. So if there was That's a little what bit I of artifact told. damage or something and the Abelio And didn't everything cut, that it made would've make changed me completely say. the match. But once we saw that healing come, La 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 la. the segment missing the strip and the reset, it was a difficult. ¿Cuánto ganó? match 3-1, ¿no? for Raigeki. I don't wanna do the things you We do. are in the highlights, Stoic. What did you think of these games that we're seeing now in fast form? Lo único diferente ahí fue el... One unit just being so ¿Quién? dominant among others, and it was Oliver. Oliver Ya ni siquiera me decided acuerdo. first, second, and third match, whether that, you know, it was a match for Raigeki. Valantes igual se vio en esta partida Oliver un played par de a veces. massive path throughout this bout in these four matches between La 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 la. crazy, Turu, crazy turu, unit. turu, Both players not turu, opted to use turu. any form of immunity, so it's La la like, la 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 how do you la not take la advantage of a unit that's able to la. cycle and reset and push back so I much wanna attack be bar? just like It really you. was. It's a tough unit to Sí, ya se fue mi caballo principal, Raigeki. So right, and especially the Bueno, Falling también fue mi caballo, pero mi caballo más fuerte acá era el Raigeki. Immunity can't be dealt with, but sometimes it can make you jump through at least one more hoop before you can kind of take advantage of that. Ahora no sé qué caballo me queda fuerte, aparte de... And there in that last round and also in this upcoming Valantis Ah, Big B, play that we cierto. see right now, we saw a Falta couple Big B. opportunities or a couple moments where Raigeki fell just short on the damage that he needed to kind of confirm the kills there, Seppi. Yeah, Mi totally agree. caballito. I think that the match number 3 was actually the key one in this matchup. Observing the choices on Raigeki. Observing the which monsters choices. He was choosing to target with the damage. I think it came up to that because he tried está. landing the death break 3 times on the wedgehead. ¿Cree es necesario que Necro avisa a la chica cañón de agua? Sí, por supuesto. Obligatorio. Aún estando con skills a full, siempre derpea la babosa esa. Ya lo mostré en este video. Yo lo tengo full skills y aún con bio y siempre mete básico nada más. Deberían corregir su inteligencia para que meta el segundo skill cuando lo tenga disponible. It dealt a lot of damage without, you know, A lot of damage. but controlling the team. Emotional damage. Right, it was death emotional by inches in damage. that one. Emotional damage. ¿Qué ves? No sé, lo predije. Emotional damage. Emotionally damaged by Oliver. I sure have been. All hands and A veces son show up tan at the same predecibles las time. We've all frases. suffered at the hands of Oliver, that incremental damage, like you said, it's like, you know, it's almost, it isn't damage. There were so many times Big B, in the ya pues draft sí. where you look at it and you're like, oh, there's not really a damage dealer here. But if you can control ¿Quién the es el game, más if you can dealer? make sure that they don't ¿De have quién habló? attack bar, they don't have skills to work with, every hit, every chip Cada is going golpe to mean something later va a down the significar line. algo Now, después. we still have an incredible game ahead of Tenemos us, another best of 5. un juego más de Best of 5. Ah, Vita versus Big B. What are you looking forward to seeing here? Vita, el Chris Martin contra el chino que parece que no durmió en muchos días. Ese Big B parece que no duerme, ¿no? Es como si sus ojos se estuviesen hinchados. Es curioso. Es como un chino que hubiese llorado toda la noche, ¿no? Está como así, hinchados sus ojos. O no duerme por jugar mucho el chino. Tururu, tururu, tururu. He's definitely strong. He deserves to Oh, be that's here. the way. Seppi, walk us through I one more like time it. what we got here from Beta. A ver, ¿qué era de Chris Martin? Ah, él es el que jugaba con Molon y Icares, ¿no? Icares. Tabla Yamagi y Gusa. Es lo mismo de arriba con lo de abajo, solo que en otro orden nada más. Están desordenados. Like Etna, Ow. to make sure that he takes turn 1 and can kill someone very quickly, continue to rotate with Tablo Jamir. The thing that he found as a big problem was ¿Qué encontró? when Faraz brought in the Chloe that cut Ah. in the middle. It
Pues sí. La Chloe le jodió curiosamente. Elena. Abajo tiene 4 Elis. Sí, pero es el único líder de skill speed que usa acá, ¿no? O sea, no hay más. Moore, no hay. Vanessa. 382 wins y 238 lose. 62% de win rates. ¿Quién será el que tenga mejor win rate de estos tipos de acá? No he visto. No recuerdo, de hecho. De esta tarde no recuerdo quién. Bueno, no me percaté, la verdad. ¿Quién es el que mejor win rate tiene? Oye, me dio calor otra vez. Hace frío ese calor, carajo. I think we're going to see pre-bans of the likes of Jamair, of Tablo. I think it's going to be something in that. Abrí un poco la ventana. I think Vida's got to really worry about that. Hola, Jesús. That's going to be a unit we're probably going to see a lot of. A ver, ya empezó. Vita con Big B. Mi caballo acá es Big B. Beast of Five. Best of Five. Let's do this, Stoic. Is Big V going to ban it? El shield con Tablo. That tells us he's very seriously in here. En velocidad. Bida takes away the S here. Very interestingly, no Gianna pre-ban. We know that Big V likes using her. Pero no he visto una Gianna hasta ahora, ¿no? Ya, Maier de frente. Oliver. Let's see if Big V brings a turn 1 comp or a counter to this turn 1 comp. What would you like to see? Ambos irán por el primer turno, a ver. I think Big V could definitely be aggressive. We're looking at that turn 1 with Big V. I do believe Big ¿Quién va a ser el agresivo acá? Joseph nada más. Sagar. Vanessa. Chiwu. Sí, en China se ve más que acá en América. I do think Bida's got to kind of change his strategy. I think Bida probably would have brought like something about the Molong, Icarus. We've seen it, the Molicarish, and we're seeing a Sekhmet right now and a Wusa hit the field. I really like the picks, the response from Bida, bringing someone that can outspeed and reset this Chiwu, and then some protection, something that can outspeed. Pues sí, Wusa para que le gane, dice. Mono de agua. Le falta un líder de skill más abajo, tal vez. La cucharona para stripear. Pero igual te falta un líder de skill más de speed. Bueno, cada uno tiene líder de skill speed, ¿no? Uno nada más. Pero igualmente si le quita a Jamair, Sekhmet va a ser más rápido que los demás, supongo. Si le quita al Wusa, digo al Chiwu. Quizás cada uno ponga más un líder de skill speed, ¿o no? No, no, ¿qué? Ah, pues sí, líder de skill speed. Acá también te falta uno. O Vanessa o Moore, tal vez. Para que te quitan al Chiwu, te deja abierta para el acá el primer turno. Bueno, asumo que su monstruo más rápido debe ser el Chiwu y el Sagar. Pero Sagar tiene menos IP base. Ah. Se va a arriesgar. Confiará porque le van a quitar supongo al Chiwu, ¿no? Chiwu. No. Ok, entonces acá el que se mueve antes va a ser Edna y a la derecha debe ser Chiwu. No, Chiwu debe ser, obviamente. No podría ser Sagar. Sí, Edna debe ir primer turno. Obvio. No va a meter el stun y loco, el segundo skill, digo. Va a meter al mono, tal vez. O a Sagar. Sagar. ¿Lo va a hacer? Ok, se arriesgó. Estripeo. Faltó uno. 2. Provocación. Estuneo. Estuneo. Rezando que estunea al Oliver. O de pasada al Jamair. ¡Ah! Reseteo a Oliver. Vamos, caballo, Big B. Piu piu.
definitely some great play here by Big V. A Edna. Able to lock down these units. That big stun on the Jemire was definitely the Oliver. deciding O move Chivo here, nada I más. do believe, because that Jemire was going to be absolutely everything for Bida, and another stun going onto the Estuneo al Jemire. Honestly, I Jemire. think that settles it right here. Now, I know GG there's ya no de una Bida vez, on the sí. field, and of course, we've got Oliver here, but there's just too much that's happened. Mi caballo. Big V demanded a round 1 victory. Pues sí. Yes, sir, and I really love the Volantis pick. To be completely honest, I think that right there, even though Barbie. the Princess is a very dangerous monster, Bida should have banned the Chiwu because the disruption was a lot, or the Volantis, because then you just have to reset one monster and you're good to go, right? No one else Ese can Barbie acá touch sí ya it pasó de moda. with Wusa, but once there's two strippers on Líderes the kill de field, Spitz. both of them AoE, becomes really difficult to protect your team. Definitely. I think that pre-ban kind of gave Big V almost like a free win as well. I don't think Sí, de hecho no, se supone que la K tiene más para la ventaja por el speed, I think that pre-ban needed to be something a little bit ya que el otro no eligió el speed. Pero siendo que Edna no estunió al Oliver, también lo jodió. Oliver Gusa, digo. Se va el nombre, Tablo. Es que tanto veces que vemos al mismo monstruo ya se confunde quién es quién. Ahora, Yamaya te falta acá, ¿no? Sí, ese Chihu estuneando al Yamaya fue clutch. Y ahora... Ah, no, Yamaya está baneado, ¿no es cierto? Acá no llevas SB todavía. ¿Qué te falta acá? Viento también. A fuego, claro. Hola, Rubén. Se ve fuerte Masha. Lots of damage turn 1. The question right now is does Big V really contest the turn 1 and get a speed lead? ¿Qué va a hacer? Porque no llevó el speed. Leo. And try to counter. Yes, love the Volantis coming in. Douglas. Is interesting Douglas y Leo se van seguramente. Douglas, Leo se van. What do you do, Stoic? Douglas, Leo. I mean, I think you do still ban out the Ah, Douglas otro Rubén. for Big V. It's just the safer route. Leo can't help but get the ban already, so that's definitely going to be set in stone there. No, casi, casi. Douglas Cucharona. He lets the Leo through. This might be an interesting choice. Very volatile, because if the Masha now deals less damage, and if she doesn't get rid of the Leo or the Sagar quickly enough, we can have the Volantis. Aún así Masha le puede ganar a Leo. Usa, no. Edna. Sí, Edna. Ah, igual Usa le cortó el turno. Leo, todo Leo. El segundo skill es que la va con speed, no me acuerdo. No. Edna. O Tablo. Tablo mejor creo yo, porque puede hacer procs. Sí, Tablo. Edna ahora. Piu piu. No está con espera ese tipo, ¿no? ¿Estará con B o ese Valantis? No le he visto estrenar hasta ahora. Edna, mátala. Sí. Ya me parece que es GG de una vez. Se acabó. Se acabó. Siguiente partida. Sí. Se acabó. Vamos, papá. Big B. Ya una más para que se acabe rápido ya. Ah, los tres se escala con speed. Bueno, la pasiva no escala con speed, ¿o sí? No, la pasiva no funciona con speed. Que sepa. El básico sí, el segundo no me acordaba. El tercero es el que maneja la barra de ataque, si no me equivoco, o no sé ya. Pobre Chris Martin. The mind games did not work. Big V says, I've been in this stage before.
I know what I'm doing, and you're not getting tablo Jameer. So once again, Okay. starts with the Jameer, and then Big V shows him the Chiwu that Todos has jugando a been so stripear y quick controlar. and got the pre-ban on the last match. So right here in this strap, this is where Beta needs to make his adjustment. He knows Oliver what he's gonna Raccoon. be taking after this. We know the Dak putting Tablo. princess. More than likely he's going to hit the field once again. We know Oliver's still on the table. Sí, pero hace tiempo que no vemos batallas en vivo, Also pues. locked down on Oliver right now, and that is a very fine draft in my opinion. O bueno, sobre todo cuando se mostraba la cara y para ver su reacción, pues, ¿no? Con los procs, como que... I'm still saying if he La keeps concha es making madre. this Wusa, you know the Volantis is gonna hit the field. The Valantis tiene que I don't poner acá know. para el strip. Y eso que Vivi no usa un segundo líder de skill speed, ¿no? The Volantis, very dangerous unit. Le bastó hace rato con uno nada más. Wusa, let's see if Big V brings it over right now, or if he ¿Por qué me está dando sueño hasta ahora? brings a chunk punk, No entiendo por qué. somebody Si dormí como else 8 that can be horas. very strong in here. He continues with the draft from the first match. Bueno, Shiho el Chico and ahí the entró. Dark Cutting Princess. Yeah, exactly. So Chico there no is estaba a así? world Ah, where creo que Big sí, V ¿no? actually takes that Volantis right here, giving two options for Beta to bring, which would have been the Juno and then X. If Beta has ¿Qué, qué carajo? ¿Tania? ¿Tania digo Isabel? Right now, you know, he's bringing, Isabel. Isabel. Is Isabel? Or is Sí, Isabel, Isabel. Isabel Dark es... Assassin. Valanti se va o Cucharón otra vez. Dark Assassin, I'm pretty sure. Quiere saltar y hacer payasadas. No, no salta esa tipo, ¿no? At the end, but the chat can tell us, and No, no salta, esa la que salta es if I'm Tania. not mistaken, is Si mata, reseta el cooldown nada más. the Volantis hits the field, so same draft Draconi, as the first game. no sé. And this is very, very interesting. Speed lead from Si the fueras este Isabel. torneo, tienes que tener un He's Raccoon con confirmed más jab, 200 de then speeds. turn one will probably go En to defensas a Beta right now. Isabel, No en speed ataque lead más bien, en on that defensa no side, la but veo. the Volantis is still very disruptive. Bueno, por lo que veo va primer turno el acá. Coming up for that Dark Cutting Princess. Edna tendrá que stunear a alguien. ¿Quién es el más flaco acá? Shihu, ¿no? Alive. A Shihu tiene que darle con todo, me parece. Down to the, Ese es más flaco, bracket, supongo. but this is another very tough draft going up against Big V. He needs Isabel también está rápida, ¿eh? He's got a third skill that he does have No, a la available. Cucharona se va con todo. Get it to land and get that No le stun stuneó. here on the Dark Cutting Princess, not receiving it. Yeah, let's see if Básico he can nada get más. damage from the Jameer to take it down. ¿Por qué está repartiendo el daño? Era para que se vaya con todo ahí. Can kill someone. I don't know, is it enough damage? No, yo le dije, era para que se vaya todo el mono, ¿ves? Oh man, I wish Ay, Chris Martin. Ay, Chris Martin. Te dije, vete con todo el mono y lo matabas. Edna era para que se vaya el mono. Target the same monster Claro, with pues. both, right? Claro. Should have Desde el inicio era para que se enfoque en el mono. on the monkey to guarantee a Sí, kill. ahí reporté el daño como siempre. Damage a little Eso le va a costar al... Sí, le costó, por baboso. Big V takes a win. Le costó la batalla esa repartida de golpes. In America's Cup. There we go. Big V taking the other available slot today, going to America's Cup with a Pi por el bebita. against the surprise Beta. That Tenía was una chance si es que se enfocaba con todo en un solo monstruo. Más flaco estaba el mono. he is such a talented player, Stock. Yeah, it really is. And again, like talking about regions and everything, we saw a lot of sustain coming out of China. We Bueno, saw ganó mi caballo, Big B. China. But what we saw in Americas was just 3-0. high aggression. We saw a lot of aggressive play coming It's out a of all new the players that day, we saw what it tonight. all It was feels very, like. very It's a exciting. good It's so neat to see the change Esa in pace guitarrita de of fondo me hace the recordar esa region, canción. but well done, Big V. I don't wanna Bringing be in na na absolute na heat na. going up against La, Beta la, here. la, 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 Congratulations la, on Beta la. for going as far as he did. He is going to go Ah, down na, to the na, na. redemption bracket, but he definitely had a ¿Esta era la última batalla ya? Todavía no, ¿verdad? against a older America's Cup champion, Big V. ¿Cuántas más faltaban? Big V Esta no es la última, ni loco. Just did away with Beta with just excellent drafting, es esto, beautiful por pick Dios? and ban. Big V knew exactly what to pre-ban going up against Beta, and it was Falta just creo that que una top más o dos of the más, no wire. recuerdo yo. It was not enough for Beta to utilize and get himself a victory in front of Big V. Oh yeah, and Beta is definitely a player that I'm looking forward Versus to la seeing flor more next cayendo. week, that redemption arc bracket later down the line. Massive respect to him for putting up A ver, some ¿sabes qué? Me dio una... Big V and also bringing surprise Me ha dado una intriga de cómo es la forma correcta de decir algo que cae, pero en sustantivo. His true colors in those matches. He showed how A ver. capable he is and everything. Seppi, what did you think about his picks and how he operated in the games? Es un adjetivo, perdón, no es un... Bueno, adjetivo está bien. De hecho, sí existe la palabra caliente, ¿eh? Entonces está bien, es caliente, la flor caliente.
Pensé que le había inventado esa palabra. ¿Ah, esta es la última ya? Claro, es la parte de arriba, si no me equivoco, ¿no? Porque falta la parte de abajo. Bueno, sí, porque ya son 3 horas de stream. Bueno, esperamos al código. Corto el stream porque tengo que cenar. Hago mi cena. Espero media hora, 1 hora y después otra vez stream porque hay una RTA pendiente que tengo que hacer. Queda una RTA pendiente por un chico y ya acabamos el fin de semana. Bueno, el sábado nada más. Sí, porque ni loco hago una pausa. Ahí está, ¿no? Ahí está el código. Back in LA. SWC. Back in LA. SWC 2023. To post it as well. Here's the bracket that we just saw play out over the course of the day. Ultimately, down the line, Back in LA. Flower and Big V became our 2 guaranteed qualifiers for the Easy America's party Cup. in the The America's USA. Cup proper is happening in September, but we still have a ton of awesome Hey. stuff ahead of us. Oh, yeah. I said at the top of the show that this is a double feature, and I mean it. Saturday today is day number 1. Day 2 is tomorrow, and we still sí, have pues. the losers bracket, that redemption bracket, to look forward to next weekend as well. What have you guys thought about the journey today? Have you enjoyed the matches we've gotten to see, Stoic? No, me equivoqué. I really ¿Qué? enjoyed a lot of the matches today. It was very, very exciting. You know, maybe again, it's a bracket breaker for a lot of people that thought a lot of people. ¿Por qué se movió acá? No importa. But I gotta say, Falling Flower, what an incredible performance from that man today. It's almost like another player from the past that we haven't seen, and he's come out just totally reinvented. So big grats on Falling Flower because. Ah, ya. Dije, ¿por qué es esta cosa de acá? He's out there, he made his plays, and he performed today. Totally, and I just want to shout out that coupon code at the bottom of the screen one more time, guys. Back in LA, SWC 2023, get your mystical scrolls from today, and make sure that you also get the previous one that got you that SWC emblem for use in the in-game. Una insignia. Seppi, same question Uno to nada you, más que eso. Stoic. What did you think of the games today? 2. They were very fun. A lot of very close calls. 2 insignias nada Details, más. you know, the Abelio heals coming in, the heal blocks, the fighting Solo 2 matches, insignias like nada más. Baja won, the 1v1s. It was a really fun game. And also Bueno. seeing, once again, the chat is Bueno, saying bueno. Elena. I'm talking about Elena, the dark Siendo que esta es la última batalla, hijito, nos vamos Elena. So al that was descanso. my favorite monster. Voy a hacer mi cena y vuelvo con ustedes. ¡Ah! Impressive. The moment Vuelvo con ustedes en más o menos 1 hora o más, ¿ya? kind of monster that, like Stoic said, if you don't have an Oliver on the other side constantly, No sé, creo que 3 taking nada the más. attack Carajo. far away, it's gonna be super difficult to deal Encima with. sube It 4-4. looks slow, it strips. Bueno, muchachitos, nos vemos hasta más tarde. Ya acabó el stream. See more of her in the upcoming days. Stoic, did you Van a ver solo 2 códigos nada más esta tarde. Mañana asumo que otros 2 códigos. We just didn't see any Shizuka today. It was just No such a vimos ni nada laid-back chichuca, leader. bueno, sí, es cierto. Ya, amigos, los veo más tarde a los que quieran entrar. Sí, yo uso 2 volvers. Hasta más tarde. Los vemos más o menos 1 hora por lo menos, ¿ya? Voy a hacer mi cena. Chau, chau, chau.